¡La puta You madre! see the lieutenant's familiar shape in the orange jacket. It turns double, then triple, from the pain. ¿Ves la marca familiar del teniente en su campera? Se ve doble, triple el dolor. Bien. Sunrise, Parabellum. Amanecer para verlo. Mi bote libre con... Au. It's not ouch time yet. You just got the Dramamine pill an hour ago. Wait until it wears off. No es momento, ouch. Tomaste una pastilla de dormir hace una hora. Espera que se te vaya. Dramamine. Then it's not that bad. Neither surgical nor organ damage bad, but still under the counter bad. Dramamine. No es tan malo. No fue quirúrgico o daño de órgano. Pero todavía malo. ¿Qué dijiste? Amanecer. Sunrise, Parabellum. Sunrise, prepare for war. It's an old revolutionary saying. Amanecer para Velum. Amanecer, prepárate para la guerra. Eso me dice el dicho revolucionario. ¿Es guerra hoy? The gates of the harbor are boarded up. The streets are a little more empty. Apocalyptic violence is yet to erupt, I am relieved to say. Las puertas del puerto están puestas. Las calles están un poco más vacías. La mesa apocalíptica todavía no va a erupcionar, me alegra decir. I think we may have held it off, for now. Barely. Creo que lo mantuvimos guardado. Por ahora. Apenas. Bien. Yes, we have also completely failed. But that's okay. Sí, también fallamos completamente, pero está bien. ¿Qué pasó? What happened? You shot the major in the face. A firefight ensued. ¿Qué pasó? ¿Le disparaste a un sargento, a un mayor en la cara? Le dio un tiro. ¿Está muerto? Yes. Sí. ¿4? As retaliation, the rifleman tried shooting you. He missed, or you dodged. Como respuesta, el riflero trató de dispararte. ¿Te erró? ¿O lo esquivaste? Esquivé. Then I shot and wounded him, while Glenn took a bullet in the spine. It was meant for me. Glenn did not survive. Entonces disparé y lo lastimé mientras Glenn disparó. Me dio un tiro en la espina. Iba para mí. Glenn no sobrevivió. This is not the first person to die in his place. He goes on. No es la primera persona en morir en su lugar. Sigue. Titus, Fat Angus, and Theo charged. Angus and Theo did not make it. They both died before they made it to intensive care. Titus survives. So do Alain and the musician. I forget his name. Titus, Fat Angus y Theo se mandaron. Angus y Theo no llegaron. Murieron antes de llegar a cuidados intensivos. A terapia intensiva. Titus sobrevivió. También Alain y el músico. No olvidé su nombre. ¿Eugene? Yes, he's still alive too. Sí. Sigue vivo. You were bleeding out. You said something, I don't know what. And you warned me. I was able to disarm Officer DePaul before she got the jump on me. Estaba sangrando. Dijiste algo. No sé qué. Y me avisaste. Fui capaz de desarmar al oficial de Paul antes de que me agarrara. Thank you. Gracias. I killed her. And that's what happened. La maté. Y eso pasó. Entonces... Todos están muertos. Los 3 contratistas. DePaul was the last to die. Everhart had their bodies returned to Crenel for a funeral. The company is yet to retaliate. Y Paul fue la última a morir. Evar hizo que sus cuerpos volvieran a tener para un funeral. La compañía tiene que responder cómo. Because No, we ¿por qué? deterred them? Or Joyce did? Maybe the harbor in full lockdown is too costly a target. Or maybe... Porque los... ¿qué me dice? Porque los disuadimos. O Joyce. Quizás el puerto
esto, aún cerrado, es un objetivo muy costoso. O quizás... Maybe they are simply taking their time and will attack soon. I don't know. Quizás están tomándose su tiempo y van a atacar dentro de poco. No sé. ¿Cuántos caídos se da de la Unión? Total. 3. Glenn, Theo, Angus. The fat one. He took a lot of bullets. And Theo, he was just too old for combat. 3. Glenn, Theo, Agnus. El gordo, él recibió muchos tiros. Y Theo estaba muy viejo para el combate. Pensé que sumamos unos días nomás. This is the one. Este es el... Bueno. Y entonces... All. Fue un... ¡Ah, es un show de mierda aquí! Yes, officer. 7 people are dead. It's not a success. ¿Para? ¿7? Ahí dice 6. Para. 7. Déjame... Va. Dice 6 personas y recién dijo 7. Recién dijo 7. A ver. Los 3 mercenarios y los 3 de la Unión. Sí, oficial. 6 personas están muertas. No es un éxito. But what's done is done. The violence is cordoned off. The Hornets did not get into the beehive. The worst scenario has not materialized. Yet. Pero lo que está hecho está hecho. La violencia está acordonada. Las avispas no se pudieron meter en la colmena. El primer escenario no se materializó. Todavía. And we are still alive. Both of us. Y seguimos vivos. Los dos. He did not expect you both to survive once you stepped between those two armies. No esperaba que sobrevivieras una vez que te metiste en medio de esas dos armadas. His smoking, his hunched back. You have it worse, but he took a real beating. That cigarette has medicinal purposes. El pucho. ¿Sí? Su joroba. La tenía peor. Vos la tenías peor, pero él recibió un buen golpe. Ese cigarrillo tiene propósitos medicinales. Es droga. Es marihuana. No lo culpo. El cuarto está limpio. Mr. Gart cleaned it. It took him an entire day. Gart lo limpió. Le tomó todo un día. ¿Cuánto tiempo estuve desmayado? 2 days, in and out. You've been up enough to take Dramamine and curse. And drink water. 2 días. Entrada y salida. Estuviste lo suficientemente despierto para recibir la mina y putear. Toma el agua. La campera, ¿quién la sacaste? Yes. The joke wasn't funny anymore. I took it off. Sí. La joda no es esa. Me la saqué. The close proximity of death must have made the lieutenant contemplate his life choices. He's done with the jacket. La proximidad de la muerte tuvo que haber hecho que tenía que contemplar sus decisiones de vida. Está... Ya está podrido de la... Mirá. ¿Qué tan lastimado estoy? Reasonably bad. You were shot in the left quadriceps. That's your thigh. The outer side, thankfully, no major arteries were nicked. The bullet was removed and a bacterial infection treated with mercurochrome. Razonablemente mal. Te disparado en el cuádriceps izquierdo. Eso es tu muslo. El otro lado, por suerte, no hubo arterias mayores que fueran jodidas. La bala fue removida y una infección bacterial tratada con mercurochrome. ¿Puedo caminar? We will see. Veremos. You won't be able to dance much, that's for sure. You should be able to live with limping around, though. No vas a poder bailar mucho, seguro. No, no se puede ser capaz de moverte de un lado a otro. ¿Saliste lastimado? Not very. I have a concussion from that woman beating me with the butt of her gun. I try to not move too much. No mucho. Tengo una contusión de esa mujer tratando de golpearme con el culo del alma. Tratando de moverme mucho. Things would be worse if you didn't warn me. Thank you. I did not see her coming. Stupid of me.
La cosa hubiese sido peor si no me hubieses avisado. Gracias. No la vi venir. Qué pelotuda. ¿Alguien de mi estación vino a verme? No. A man and a woman sit in the front seat of an armored motor carriage. The woman is driving. The man lights a cigarette. Jean Vicmer is his name. The asphalt vanishes under the wheels of the machine. Ahead, harbor cranes rise to the sky. Un hombre y una mujer se sientan en el asiento. Se sientan en la parte delantera de un carruaje de motor armado. La mujer está manejando. El hombre se empeña un pucho. Jean Vicmer es un hombre. El asfalto se desvanece bajo las ruedas de la máquina. Más adelante, las grúas del puerto vienen al cielo. Back to that shithole, he says. Ahorita se mierda de dos, dice. Bien, no lo necesito. I called your station after the fight. The injury was logged in. They told me they've sent officers to join you on the site. Llamé a tu estación después de la pelea. La herida fue registrada. Me dijeron que había enviado oficiales. ¿Seres para venirse en el sitio? Qué raro. No viste muchos, ¿no? I'm sure they're worried about you. ¿Estás segura de que te preocupabas de vos? That means he hasn't seen them around while you were out. They're not really worried about you. If they were, wouldn't they be here? Significa que no los vio mientras estabas desmayado. No están realmente preocupados por vos. Si lo estuvieran, no estarían acá. Si estuvieran realmente preocupados por mí, ¿dónde están? I don't know. No sé. He may have some idea, but he's not gonna get into it with you. Puede tener una idea, pero no lo va a decir. Bueno, si no fue la estación, ¿quién me trató? I did. Yo lo hice. Gracias. No need. Ok. Ok. Oh, Easy now. tranca. Your balance is way off. You feel like you're about to fall over on that thing. Tu balance está fuera. Sentí que te vas a caer en esa cosa. How are you? ¿Cómo estás? Mis días de disco terminaron. Your disco days should have been done quite a while back, Lieutenant Freighter. Tus días de disco deberían haber terminado hace tiempo, Scott. Bueno, ¿y ahora qué, Kim? I honestly don't know. No lo sé. No, pero yo tampoco sé. We can't talk to Everard. The harbor is in lockdown. Everyone in there is outside our grasp now. And Joyce has left too. No vamos a hablar con Edward. El puerto está en cierre. Todo lo que queda. Todos acá están fuera de nuestro alcance. Y bueno, Joyce también se fue. ¿Se fue Joyce? Yes, she left yesterday morning. To meet the board of Wild Pines, or that is what I've heard. There's a pin somewhere in the machine that keeps Connell from sending in a death squad. Sí, se fue ayer a la mañana. Para enfrentarse a la mesa de Wild Pines. O eso escuché. Hay un pin en algún lado de la máquina que hace que Connell no mande un escuadrón de la muerte. Maybe it's her. Maybe she kept her hand. Either way, Ruby's gone, and Classio too. We really should have arrested her, you know? Quizás es ella. Quizás mantuvo su fin. ¿De qué forma? Ruby no está. Creo que tampoco. Teníamos que haberlo arrestado. ¿Sabes? Para. ¿Revisaste? Realmente. Guard confirmed she left 20 minutes prior to the tribunal showing up. Carl confirmó que se fue 20 minutos antes de que el tribunal aparezca. Bueno. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién mató al hombre? I don't know. I think the theory you presented, it's someone else outside our circle of suspects, was right. It better be. Everyone within the circle is either dead or gone. No sé. Creo que la teoría que me presentaste de alguien más afuera del círculo de sospechosos era cierta. Tiene que serlo. Todos los del círculo o están muertos o se fueron. Honestly, I think our investigation has not produced a single credible suspect. Honestamente creo que nuestra investigación no produjo un único sospechoso.
Todavía hay un 28% de posibilidad de que el tiro se salió a la distancia. Revisamos 2 espacios, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, nos queda uno. Hay 28% de que el tiro vino de distancia. We should go upstairs, rethink the ballistics in situ. I agree with this. What else? Debemos ir arriba, repensar la balística. Y que es in situ. Estoy de acuerdo con esto. ¿Qué más? Y el agujero en la pared. ¡Ay! Alguien tiene que haberlo revisado. I don't know. That's been there for years. No sé. Está ahí hace años. Las putas madres. Putas huellas. Yes. God cursed the footprints, not solving the case for us. Au diable. Sí. A la mierda las caso. Me van a resolver el caso. Al diablo. Una bala de un Belmagrave 446. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar una? ¿No? It's extremely easy. There are thousands lying around from the war, all completely unusable. It's precisely how easy it is that makes that bullet Es useless. extremadamente fácil. Hay miles dando vueltas de la guerra. Todas completamente inusables. Es precisamente tan fácil lo que hace que esa bala sea inútil. Hay algo saliendo de ahí. ¿Lo puedo sentir? What is? ¿Qué es? Algo. Something. Algo. ¿Sabes qué pienso sobre resolver crímenes, Kim? He arches his brow. The ceiling fan patiently spins overhead. Resolver crímenes es difícil. It really is very hard. Realmente es muy difícil. He sounds surprisingly weary. Suena sorprendentemente preocupado. That concussion must be making him dizzy. Esa condición debe haber... No estás preparado para rendirte, ¿no? Queremos ver esto al final. No. No. Are you ready to limp? ¿Estás listo para salir? Vamos. Good. Where do you want to limp to? ¿A dónde quedé? ¿Dónde quedé? A gust of wind blows in from the bay. The duraluminum box around you vibrates imperceptibly. A familiar cold, a red thread on the roof upstairs. Un, Taut, plucked like a string by the gust. un soplo de viento sale de la bahía. En una caja de aluminio que vibra imperceptiblemente. Un frío familiar. Un hilo rojo en el tejado. En el techo de arriba. Taut. Puesto con un hilo por el viento. Deberíamos revisar el cuarto de Clash que arriba. Why not? ¿Por qué no? Another look at the window, perhaps? The one he was shot through. I don't know. I can't think of anything better. Otra mirada a la ventana quizás. La que fue disparada. No sé, no se me ocurre algo. As you turn, a bright light catches your eye, making you squint. Mira, te da vuelta, una luz brillante agarra tu ojo haciendo... ¿De dónde viene? From a distant sunset, a stage light, flash photography, nowhere in particular. It's just what superstar law officers do. They squint at lights, and they solve shit. De una puesta de sol distante, una luz de escenario, fotografía del flash de fotos, ningún lugar en particular. Es lo que los oficiales superestrella hacen. Quitan los ojos y resuelven mierda. Ahora que escucho superestrella y oficial de ley suenan raros juntos. What are you, deaf? They're perfect, like rockstar politician and drug addict teacher. Embrace the superstardom you've worked so hard to establish. ¿Esos sordos? Son perfectos, como el político rockstar o el maestro adicto a las drogas. Abrazar a superestrellato que trabajaste tan duro en poner. No, le patinaste, no soy superestrella, soy mierda. Yeah, a cool, trash superstar. Big dick cop down on his luck. Salam Rocky by here.
badass on-the-edge disco cop. Time to recede into a ludicrous fantasy world. Here we go. Camera. Lights. Sí, una superestrella basura. Un policía con la chota grande que no tiene suerte. Salam Rocky Bye. Ahí bien piola, el pinta del policía del disco. Momento de salida a un mundo de fantasía. Acá vamos. Luz, cámara. ¡No! ¡Chupala! ¿Mm? Mira, la puerta está abierta. Podés caminar directamente en el cuarto de Kim. ¡Ja! La alarma está puesta para 6:50. Metronome, un bisturí y antibiótico. Ok, ahora sí, vamos poniendo el día. ¡La puta madre! Se puso tenso. Vídeo reemplazado pillando en la rutina. Escuchar tráfico afuera. De vuelta al mundo. El 8 estudio fue reiniciado con su parlante directo. Ah, esa pena de verdad. Quizás si no corres estaría bien. Parece que dejó algo en la mesa. Pa. Next to the stack of bills, you see a note. A few lines jotted down in large, uneven handwriting, just as the writer was about to rush out the door. Justo a la pila de cosas ves una nota. Un par de líneas puestas en una escritura larga. Carga. Te justo y la escritura estaba haciendo la puerta. I'm sorry. I fucked everyone over. P.S. I didn't kill him. P.P.S. Gift upstairs. Perdón que jodí a todos. Postdata, no lo maté. Postdata, A regalo. gift. Un regalo. Parece que se fueron las apuradas. It's hardly surprising. ¿Qué puede ser este regalo? ¡Drogas! I am not drawing my gun yet, but I don't like gifts. No voy a sacar mi arma todavía. Pero no me gustan los regalos. He says he's not, but his hand moves instinctively toward his holster as he studies the note. Dice que no, pero su mano instintivamente se mueve a su guarda mientras estudia la nota. Relax. Not everyone is out to trap you. Relaja, nadie te va a hacer trampa. Ok. Pero empecemos por algo seguro que tenemos. Un hilo rojo hecho en nylon. Se va al cuarto y al techo. You see the same two neon-lit shapes, a man and a woman, only now a red thread bisects the room, pointing from the antenna outside to the cupboard on the wall. Ves las dos mismas de león iluminadas, un hombre y una mujer. Solo que ahora un hilo rojo bisecta el cuarto, apuntando la antena afuera. Desde el placar en la pared. This is ballistics. She's left a trajectory for us. Balística. Dejó una marca para nosotros. Gracias, Ruby, sos un amor. A ray of backward motion explodes from his mouth to the roof outside, A prime, to then widen into a radius of locations in Martinez, B prime, B double prime, and B triple prime. Un rayo de emoción desde su boca fuera, prima, y se abre un radio de locación de Martínez. P', W', B triple prima. ¿A dónde lleva ese hilo? It suggests the bullet came from the extreme upper quadrant of possible angles, from a point beyond the roof, B triple prime. Sugiere que la bala vino desde el cuadrante superior de los ángulos, desde un punto más allá del techo. B triple prima, B cuádruple prima en realidad, pero no importa. The island in the bay. La isla en la bahía. ¿Está tratando de decirnos que vino desde la isla? Unless she thinks the perpetrator was standing on the ring antenna. That is where the thread seems to point. A menos que el perpetrador esté había parado en la antena de... Y yo, pareciera que ahí es donde apunta el hilo. ¿Cómo sabía?
¿Cómo que ella sabía hacer esto? She was there that night. She would have known precisely where the bullet hole was in the glass. Estaba ahí. Probablemente hubiese sabido precisamente dónde estaba el agujero de bala en el vidrio. She had a long time to think about it after, standing on that roof, staring at the glass. Tuvo mucho tiempo para pensarlo después. Parada en ese techo mirando ese vidrio. It also looks like there may be more to her skill set than we know. The question is, should we trust her? Es una forma de decir que hay más a su habilidad de lo que sabemos. La punta es, ¿deberíamos probarlo? Creo que es su forma de decir que lo lamenta. I find that hard to believe. But at this point, what difference does it make? Difícil de creer, pero a este punto, ¿qué diferencia hace? Bueno, este es el único punto de origen que no sacamos, ¿no? So it is. Así es. For a second he seems Por un tired. segundo parece cansado. No parece entusiasmado. I just haven't gotten a lot of sleep these past few days. No tuve mucho sueño estos días. He doesn't really believe this will yield anything. No quiere creer que esto daría algo. Quizá tenemos que ir a la isla. Ay. The lead is flimsy. You might as well go around Martinez looking under every rock and talking to every person. But what else is there? La pista es caída. Puede que se mantenga buscando bajo cada piedra y a cada persona. Pero, ¿qué más hay ahí? ¿Qué más hay? Not a lot, no. No más. Voy a la isla. ¿Venís? Of course, of course. I mean, Sí, claro que sí. how do we get there? Joyce Messier had a sloop, but she's gone. ¿Cómo llegamos ahí? Jace tenía su barco, pero se fue. ¿Lilian? ¿No estaba poniendo el quitar en el bote? Ah, yes, of course. The village. Let's go. Ah, claro, el pueblo. Vamos. You clear Jackpot. These. large one. This print is unlike one left by a regular worker boot. No. Everything around you. Art. Oh, you're up. It's good to see you back on your feet. Did you like your room? I cleaned it for you. Ah, estás bien, estás arriba. Está bueno volverte a ver. Otro cuarto lo limpié, lo hice, gracias. Buena mejora. You're welcome. I thought it would be nice for you to wake up in a clean place after you, let's be fair, defended this establishment and its clientele from gunfire. No, de nada. Pensé que hubiese sido bueno que te despiertas en un lugar limpio después de que vos, seamos honestos, defendieras este establecimiento y su clientela del fuego. I give credit where credit is due, and that, sir, was a nice shot. I was watching until you hit him. Crawled inside then. Bullets started flying. Anyway, Tengo que dar crédito y, señor, eso fue un buen tiro. Estaba mirando hasta que le pegaste y después me escondí adentro. Las balas empezaron a volar. Cambiando el tema. I wish you a quick recovery. Also, you and your partner are staying here free now. This establishment supports cops. The stay is free, the drinks are not. It just felt I needed to specify that. Te deseo una buena recuperación. También, vos y tus compañeros se quedan gratis ahora. Este establecimiento soporta a los policías. Las estadías gratis, las bebidas no. Tengo que aclarar eso. ¿Dónde se fueron todos? Oh, you know, people don't tend to stick around after shootouts. Turns out they're not good for business. Ah, sabes, la gente no suele quedarse después de los tiroteos. Parece que no son buenos para el negocio. ¿Qué le pasó al hombre con los anteojos? I don't remember everyone who comes here.
And many people wear sunglasses inside lately. Must be a fad. Ok, gracias. No problem. No hay problema. They'll come back. They always do. No hay problema. Puede volver. Siempre lo hace. Titles. Seeing you approach, the bruised man raises his bear in welcome. 20. Al verte se cae el hombre lastimado, levanta su cerveza. Crazy motherfucker. Didn't think you had that fury in you. But I guess I've misjudged a lot of people lately. Hijo de puta. No pensé que tenías esa furia. Pero creo que juzgué erróneamente a mucha gente últimamente. That was one hell of a shot. Hell of a shot. The fucks did not expect that. Ese fue un tiro increíble. ¡Un tirazo! Los hijos de puta no esperaban eso. I guess what I'm trying to say here is, thank you for intervening, fellas. That was mighty brave of you. Lo que trato de decir acá es, gracias por intervenir. Fue muy bravo de ustedes. This is big. It's as big of a thank you as Titus Hardy can muster under any circumstances. Esto es grande. Es lo mejor que puedes hacer de Titus bajo las circunstancias. Nada, no me agradezcas algo mi trabajo. Well, cheers anyway, copper. Bueno. Salud nomás, Pony. No por la gente que perdiste. Theo was old. I think he'd be pretty happy with the way he went. Never could imagine him withering away on a sickbed. Teo era viejo. Creo que estaba muy feliz con la forma en la que se fue. Nunca hubiese imaginado tirándose o en la cama. But Angus, he was just a stupid kid. Didn't realize the mess he'd gotten into. Trusted me. Still, the balls on that kid. Went down fighting for someone else's shit like a fat, angry bear. Pero Angus era un pelotudo. Nunca se dio cuenta del quilombo en el que se metió. Le confió. Ahora sí, las pelotas que tuvo. Se fue peleando con alguien, con la mierda de alguien más como un oso gordo. Here it comes. The last one is the worst one. He only deals with it by drinking copious amounts of 8% beer. Acá viene. El último es el peor. El único con el que lidia con cantidades copiosas de 8 de cerveza de 8%. And Glenn was my friend. Best I've ever had. I'd love that crazy homo like my own brother. We're all fucked without him. But what do? This job is shit. Y Glenn era mi amigo. El mejor que tuve. Amaba a ese hijo de puta como mi hermano. Todos estamos hechos mierda sin él, pero ¿qué le va a hacer? Este trabajo es mierda. Eran buena gente. Lamento que haya terminado así. Well, yeah. Memento mori. Right. Bueno, memento mori, ¿no? Memento mori, or remember that you must die, is a slogan various religious orders have thrown around since the dawn of mankind to emphasize the vanity of earthly life and the transient nature of all earthly pursuits. In essence, it means one should live virtuously in this life to live better in the afterlife. Memento mori o acordate que vas a morir es un eslogan que muchas órdenes religiosas tiraron desde el principio de la humanidad para enfatizar la vanidad de la vida terrenal y la naturaleza transiente de todas las persecuciones terrenales. Eso significa que uno debería vivir virtuosamente en la vida para estar mejor. No estoy seguro de que aplique acá porque vivieron. No, ¿para qué significa eso? Voy a jugar la carta de Capitulo. It means you might die tomorrow. So live every day like it's your last. Ain't that right, fellas? Significa que vas a morir mañana, así que viví cada día como si fuera el último. ¿Es así, compas? Absolutely. Today,
I'm going to get drunk, eat good food, and bed a good-looking girl. Cause tomorrow, a motor carriage might run me over. Absolutamente. Hoy voy a ponerme en pedo, comer buena comida y garcharme una muy buena piba. Porque mañana un carruaje de motor puede correrme encima. Or you might die of a heart failure. Or syphilis. O puede que mueras de un ataque al corazón. O sífilis. Hey, fuck you for ruining a beautiful idea. Che, chupala por arruinar una buena idea. ¿Alguna idea de lo que le pasó a Clashke? Don't know. Don't care. I'll be glad if I never see that fucking woman again. No sé, no me importa. Me alegraría mucho si no viera esa puta mujer otra vez. Ok. He nods and takes another sip of whiskey. ¿Qué va a pasar con los pibes Hardy ahora? I guess I'll take a closer look at our union members. There's bound to be some ambitious fellows there who'd love nothing more than advancing social democracy by busting some heads. Creo que voy a tener una mirada más cercana a nuestros miembros de la Unión. Tiene que haber algunos pibes ambiciosos que les gustaría más que nada avanzar la democracia social rompiendo un par de cabezas. Might even ask Tibbs if he's tired of replacing windows, and maybe wants to have some fun with his brother. Anyway, don't you worry. As long as Titus Hardy's standing, there will be Hardy boys. Puede que hasta Tibbs puede que te pregunte a Tibbs si está podrido de reemplazar ventanas, quiere unirse y divertirse con su hermano. No te preocupes igual. Mientras Titus Hardy esté, va a haber Hardy boy. He's right. The numbers are replaceable. In an organization of thousands of men, there are plenty who join. Tiene razón. Los números son reemplazables. En una organización de miles de hombres hay muchos que les encantaría unirse. Bueno, un gusto, gente. Sean buenos, así no tengo que volver acá. Take care, coppers. You two look after yourselves now. Death passed on you today, but men don't get that lucky twice. Cuídense, poruchos. Ustedes dos cuídense. La muerte les pasó justo hoy, pero los hombres no son tan suertudos dos veces. Copo loco. And normal cop, I guess. Good luck in Shamrock. Scars made the best tattoos, they say. Hoy loco y el normal, supongo. Sota en Shamrock. Las seguidas hacen los mejores tatuajes, por lo que dicen, ¿eh? Thanks for getting involved, guys. Not a lot of cops would step into that line of fire, but you did. Gracias por involucrarse, gente. No muchos policías se hubiesen metido en esa línea de fuego, pero lo hicieron. And if you ever feel like the uniform is holding you back, I've got a few vacancies. You'd make one hardy boy, copper. Y si alguna vez sentís que el uniforme te está guardando, tengo un par de lugares. Harías un muy buen Hardy boy, compa. And Titus Hardy himself would make a good officer. That man was born to lead. Y Titus Hardy haría un buen oficial. El hombre está hecho para liderar. El RCM podría usar un nombre como vos, Titus. Pensa en eso. I will, capo. That's a promise. Now scoot, because the Hardy boys got some mourning and drinking to do. Voy a hacerlo, copo, Poli. Es la promesa. Ahora tómatela. Los Hardy tienen un poco de pena y tomar lo que sea. Take it easy on the drink. The danger has not passed. This town needs you on your feet. Guarda con la bebida. El peligro no pasó. Y los necesito todavía. Good point, Beano Claude. We'll keep the vol under 12% tonight. Buen punto, binocular. Vamos a mantener el volumen bajo 12 ahora. What? Un short será de rectura What? The graffito has been painted over the traces of the fight that took place here. It smells of blood
and heavy fuel oil. El grafito fue pintado con las marcas de la pelea que tuvo lugar. Huele a sangre y combustible pesado. This was Cindy the Skull. Esta fue Cindy Skull. Parece que Cindy finalmente contó las palabras para su obra maestra. The lieutenant crouches, touching the fuel oil with his finger. El teniente se agacha tocando el combustible con su dedo. Looks like it. Yes. This is still fresh. It wasn't here yesterday. Esto está fresco. No, esto estaba ayer. Por el combustible pesado. And blood. Some of it is even yours. ¿Y sangre? Alguna es tuya. Heavy fuel oil. Isn't that flammable? No, 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 no. Okay. Sorry. Whew. Close call. Ok, voy a hablar con Cindy ahora. Y la traducción de eso supuestamente es... The graffito has been painted over the traces of the fight that took place here. It smells of blood and heavy fuel oil. Un día voy a volver a tu lado. This was... Don, Officer, care to play a game with the lonely old man? oficial, ¿quieres jugar un juego con un hombre solitario? Actually, never mind. Wouldn't be the same. De hecho, no importa, no sería lo mismo. ¿Dónde está René? The prick is gone. I can barely believe it. But he's really gone. La mierda se fue. No puedo creerlo, pero se fue. Se murió. ¿Qué le pasó a sus medallas? I took them for myself. Took them to remember that old cunt. Nobody knew him better than I did. And I want to remember that old cunt by something. Me las llevé. Las llevé para acordarme de esa mierda. Nadie lo conocía mejor que yo, y quiero recordar esa mierda por algo. Strange how old cunt sounds almost gentle when he says it now. El viejo se murió. Suena casi gente con ese. Que René descanse en paz. Yes. In peace. En paz. Vamos a terminar esto. Vamos a terminar esto. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up. Officer, what happened? You're limping. Why are you limping? You look terrible. Oficial, ¿qué pasó? ¿Estás cogiendo? ¿Por qué estás cogiendo? Te ves horrible. You're not limping. You're you. No estás cogiendo, sos vos. She sounds almost disappointed with you, reprimanding you for falling and hurting your knee. Pareces enojada. ¿Por qué? Pareces una casi decepcionada con vos. Ocupándote por errar y lastimar tu.
Look at you. You can barely walk. No puedes caminar. Doesn't look like nothing. Looks like you've got banged up real good. No parece nada. Parece que te hicieron mierda, en serio. What happened to you anyway? We heard gunshots from the town. They were closer than usual. ¿Qué te pasó? Escuchamos tiros del pueblo, desde la ciudad. Más cerca de lo normal. There was an exchange of fire on Rue de Saint-Guylaine. It's nothing to be worried about, madame. Hubo un intercambio de tiros en Rue de Saint-Gilles. Nada de lo que preocuparse, señora. Debías haber visto a los otros. Dos muertos y uno en el hospital. So you're a killer? That's good, I guess. I guess. Better than being dead. Así que sos un asesino. Eso es bueno, creo. Mejor que estar muerto. No soy un asesino, soy un policía. Hi. I guess you are. I understand that's how it goes. Sí. Creo que lo sos. Ahora entiendo cómo va. Tengo una pregunta para vos. Of course. Sí. Can I help you with something? ¿Puedo hacerlo con algo? Tenemos que llegar a esa isla. That won't be a problem. It's wind still and the tar just dried. We've got 2 days of relative sunshine ahead. No es un problema. Hay poco viento. ¿Y para Winston? No hay viento. Y el que se secó. Tenemos 2 días de... Tenemos 2 días de... Ya soñamos. Acá en esa isla. ¿Tienes idea antes de ir? Nada. Solo ruinas. No ha sido una fortificación desde la guerra para los comunardos. Una arma antiaérea, creo. La bombardearon en... Nunca estuve ahí. Siempre me alejé. Hasn't been there herself. Who has then? No estuve ahí yo. ¿Y quién no estuvo entonces? Dijiste que no estuviste. Saludos. Ok. Es razonable, Edu. Este es el último día que voy a hacer discoalición. Este es el final. Está el bot, va a estar en YouTube. Y si lo está viendo en YouTube, bueno, porque ya está. Así que... Nada, viejo, que eso va a pasarte. Este es el final. Y es normal porque te voy avisando de antemano. El final es largo. Ya te lo canto. Si querés quedarte, adianchi, pero no te voy a atar. Dijiste que no fuiste por tu cuenta. Si no fuiste vos, ¿quién? My husband used to drink there. Him and his drinking buddies. Always seemed like a bad place to drink to me. People died there during the landing, you know. My mother told me. Mi marido solía tomar ahí. Él y sus compañeros para tomar. Ya me pareció un mal lugar para tomar para mí. La gente murió cuando desembarcaba, ¿sabes? Vamos, lo que me contó mi mamá. This must be one of the many fortifications that was used in the dying days of the revolution against coalition forces before they took this city. Este debe ser una de las tantas fortificaciones que fue usada en los días de la revolución contra fuerzas de policía después de que tomaran esta ciudad. The kids sometimes go there too. I know they do, on rafts. I tell them not to, but they bring back old bullet casings and such. Los pibes también va en barquitos. Les digo que no, pero siempre traen casquillos de balas viejas y cosas. ¿Qué pibes? ¿Tus hijos? The twins. God forbid they bring the girl along on some rickety barge. Los gemelos. Después de ahí va a caber uno. Que te gana la piba. Can we maybe ask your twins about that place before we go? Would that be alright? ¿Podemos preguntarles a los gemelos sobre el lugar antes de ir? ¿Te jode? Be my guest. They've a strange way of talking. See if you can get anything useful out of them. I seldom do. Por favor. Tiene una forma grande de hablar. Si puedes sacarle algo útil. No puedo. ¿Hay algo que deberías saber sobre llegar ahí? Well, most of it's sunken. Underwater. That means concrete underwater. Cut your boat if you're not careful. Be sure to enter from the south side. Water's deep there. Bueno, mucho está hundido. Bajo el agua. Lo que significa concreto bajo el agua.
te cortaría el bote, te corta el bote si no tenés cuidado. Estate seguro de entrar del lado del sur. El agua es más profunda ahí. Aye, aye, Captain. Ahí, capitán. ¿Podemos nos prestas tu bote, por favor? If you promise to bring it back, and no scraping the hull, I just got it nice and yellow, and no drinking on the boat, and no joyriding either. Si prometés traérmelo de vuelta. Y nada de las marquitas en la costa, lo tengo recién lindo y amarillo. No tomes en el bote y nada de pelotudeo. Of course, ma'am. It's only for a day or two. Official police business. Claro, señora. 1 o 2 días nomás. Demás oficiales de policía. Aye. Ay. The crow's feet disappear from the corners of her eyes as she smiles at you. Gracias. Vamos a usar el barquito para llegar ahí entonces. Please be conservative with the fuel, will you? Just filled her up, but it's a small tank. Sé conservativo con el tanque, por favor. Recién la llené, pero es un tanque chico. Gracias. Ok. The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches him do it. Ok, fueron a esa isla, ¿no? On that island, En esa isla. Sí, esa. ¿Qué hay ahí? that's, nothing. It's just a seafort and some plants. You can take a raft there. It's great. ¿Nada? Es solo un fuerte de mar y un par de plantas. Por esto con un barquito ahí. Es bueno. And we make a fire. We make a fire. Y prendemos fuego. Prendemos fuego. Gather the sticks for the fire and bullets. Or not real bullets, empty bullets. Montamos palos para el fuego. Y balas. O no las balas en serio, balas vacías. Bullet shells. There are a lot of them left over from the war, but this could be important. ¿Objetos de bala? Para, ¿casquillos de bala? No muchas de ellas de la guerra, pero puede ser importante. Para, ¿casquillos? I don't know what these are. No sé qué son. ¿Y entonces? They're lights. The fire guy comes and asks us to put the fire out. Hay luces. El hombre del fuego viene y nos pide que apaguemos el fuego. They must mean a human being on that island, but it's cut off. Debe haber un ser humano en esa isla. Pero está cortada. ¿Alguien vive en la isla? No. No. Yes. Sí. Let's go with yes. Vamos con el sí. ¿Por qué es el hombre de fuego? Because Porque he asks to put the fire out. Porque nos pide que apaguemos el fuego. ¿Por qué les pide que apaguen el fuego? I don't know. He doesn't like it. He don't like people to be there. You shouldn't go. Ah, no sé. No le gusta. No le gusta que la gente esté ahí. No tendrías que ir. Yes. Sí. Because he doesn't want to be found. Smoke traces. Porque no quiere que lo encuentren. Marcas de humo. ¿Hay algo que me puedan decir de esta persona? ¿Edad? ¿Vive ahí? No, he doesn't live there. I don't think. No, no vive ahí. No creo. No, he lives there. Been there twice, 2 times. No, vive ahí. Estuvo ahí 2 veces. He doesn't live there. He isn't there sometimes. No vive ahí. No está ahí algunas veces. Anything else? What does this guy look like? ¿Algo más? ¿Cómo se ve? I don't know. No sé. ¿Cómo? We ran. He just yelled we shouldn't be there. Corremos. Nos grita que no tendríamos que estar ahí. ¿Dijeron algo de luces? I don't know. Ya... no sé. Did you mean there are electrical lights? ¿Dijeron que puede haber luces eléctricas? Yes. Sí. ¿Es todo lo que saben? ¿Hay algo más que puedan contar de esa isla? Hay un... Lights. Fire guy. We should check up on that island.
Luces. Hombre de fuego. Tenemos que ir a esa isla. Ok. Bueno, acabamos. A skiff with a small steering engine in the back floats on the calm mirror of the sea. Its 2 seats are empty. Un barco con un pequeño motor de manejo en la parte de atrás flota en el mar calmo. Sus 2 asientos están vacíos. Once you get in, that's it. One pull of the starter handle, and you're off into the bay. A strange trepidation comes over you. Are you sure you want to go now? Una vez que te metas ya está. Un movimiento del arranque, arrancador y te vas a la bahía. Una trepidación viene a vos. ¿Estás seguro que querés ir ahora? Have you made all the necessary preparations? Closed all your accounts? ¿Hiciste todas las preparaciones necesarias? ¿Cerraste todas las cuentas? Remember what the net picker said. It's a small tank. You won't be going back and forth on this. Acordate lo que la pescada te dijo. Tanque chico. No vas a ir y volver en esto. No estoy preparado todavía. Hay una cosa que colgué. En realidad mentí. Hay 2. Y yo sé que una es estúpida. Pero si pude ganar 100 mangos de un solo saque. A few locusts trudge along the wall of the trap. The rest are piled in a heap in the corner, dead. No phasmid anywhere. Un par de langostas están en la pared de la trampa. El resto están apiladas, sembradas, muertas. No hay fásmido. Poor things. Pobres cosas. A few poor things. Ok, eso es uno. Necesito un viaje rápido. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. La radio. This is Precinct 57. How may I assist you? ¿Tenés algo de... ¿Conseguiste algo de las botas de armada? Yes, I got the mercenary's name and a few biographical details. Are you ready? Sí, tengo un nombre de mercenario y un par de detalles biográficos. ¿Estás preparado? The lieutenant leans in to listen, notebook in hand. El teniente se prepara para escuchar. Anotador en mano. Dale gas. That suit of armor was issued to an Oranese citizen named Elis Kortenaer. That's E-L-L-I-S K-O-R-T-E-N-A-I-R. Exact date of birth, unknown. He was signed into the Lelystad County Neonatal Care Unit on 28th of February 09. El pedazo de armadura fue puesto a un ciudadano norgés llamado Elis Kortenaer. Es E-L-L-I-S-K-O-R-T-E-N-A-E-R. Fecha exacta de nacimiento desconocida. Fue puesto en la unidad de cuidado neonatal del poblado de Lelystad el 28 de febrero del 09. Unidad de cuidado neonatal. Huérfano. He was found as a newborn in a leaf compactor near an abandoned farm. He spent 4 months in the neonatal unit, survived apparently, and was assigned to a foster family at 2. Lo encontraron como recién nacido en un compactador de hojas cerca de una granja abandonada. Pasó 4 meses en la unidad neonatal. Aparentemente sobrevivió. Y fue asignado a una familia adoptiva a los 2. This is what the ICP knows about him. He was raised by foster parents, entered the East Brand Military Academy in Vredefort at 17,
then served in the Oranese forces till he was honorably discharged in 41, just a year before the Seminese conflict. Esto es lo que sabe el ISP. Fue criado por padres adoptivos, entró en la Academia Militar Ishbrand en Bedford a los 17, sirvió en las fuerzas holandesas hasta que fue descargado honorablemente en el 41, un año antes del conflicto semenita. Then the armor followed him to Semenine, or at least I assume it did. And that's it. There are no records of his employment in Crenel, or any of its other incarnations, or him even entering Revachol. Y entonces la pagoda lo siguió hasta Semenin, o al menos asumo que lo hizo. Y es todo. No hay registros de empleamiento en Crenel, o cualquiera de sus otras encarnaciones, o incluso nada de Revachol. ¿Alguna información de los padres adoptivos? No, officer. Sorry. Ningún oficial, lo lamento. ¿Le contaron en un compactador de hojas? It's a garden tool used to press leaves into these cubes. It's a detail the hospital had, the only detail in these files. So I thought it would be good for you to know. Es una herramienta de jardín usado para aplastar hojas en estos cubos. Es un detalle que tenía el hospital, el único detalle que tenían. Así que pensé que sería bueno para saber. It is. Thank you, Alice. ¿Lo es? Gracias, Alice. Entonces lo tenemos que conectar a aquel. La única conexión entre él y Crenel es la armadura. Even that is a small miracle. These organizations usually double-check their inventory. Thank you, Alice. Great work. Incluso eso es un pequeño milagro. Estas organizaciones normalmente revisan por dos su inventario. Gracias, Alice. Buen trabajo. Yo tengo culo en gran parte. A ver, esquivé ese tiro y vos le pegaste un corchazo. Le pegué un corchazo a uno de los mercenarios. Esquivé un tiro que eran 6 balas. Vos le pegaste y yo te avisé de que tenías a alguien atrás. Así que no sé, Kim. Yo digo. No problem, lieutenant. No hay problema, teniente. A compliment from Lieutenant Kitsuragi. Not bad. Un cumplido para Kitsuragi. No, normal. ¿Qué teniente? Del teniente Kitsuragi. Normal. Bueno, tenemos su nombre y su registro de servicio. A name. This is very good. Elise Cortenard. Un nombre. Muy bueno. Elise Cortenard. Sometimes police work is about human dignity, about giving back names to anonymous victims. A veces el trabajo policial es sobre dignidad humana. Vale de vuelta nombres a víctimas anónimas. I'm glad the inquiry was helpful to your investigation, officer. Did you have any other questions? Me alegro que la cuestión ha sido. Has ayudado a su investigación oficial. ¿Algo más? Vecino 57 fuimos atacados. Repito, teniente Kemi Tsuragi y. Something is wrong. Only static hisses through the speaker. Puesto mal. Solo la estática sale por delante. ¿Hola? No reply. Only the mindless drone of static crawling through the air. La respuesta. Solo el poder estático saliendo del aire. It's been this way for a while now. My guess is the Union is listening in on our conversations and jamming outward communications to protect themselves from Crenel. Estuvo así por un tiempo. Me juego que la Unión está escuchando estas conversaciones y nos rompieron las comunicaciones para protegerse de Crenel. It only happens when someone mentions the attack. The rest is unaffected. Our best bet is to carry on like nothing happened. That is, if we don't want us cut off the grid completely. Solo pasa cuando alguien menciona el ataque. Bueno, el resto no está afectado. Nuestro mejor puesto es seguir como si no pasara nada, a menos que no quieras que nos corten. ¿Y no es peligroso? No more dangerous than stepping between 3 armed mercenaries and 8 Union men. No más peligroso que ponerte en el medio de 3 mercenarios armados y 8 hombres de la Unión, espero. I don't like it either, but that's the way it is. The street seems safe enough to me. If anything, taking out the mercs made things calmer. For now. No me gusta tampoco, pero bueno, así son las cosas. Las calles parecen seguras para mí. De hecho, sacar a los mercenarios hizo que las cosas fueran más tranquilas. Por ahora. You can try calling again. Just don't mention the tribunal. And remember, they are listening in. Puedo tratar de llamar otra vez. Solo no menciones al tribunal y acordate, está escuchando. Everything sounds okay. No drumbeat of total war yet. If anything, everything sounds too okay. Todo suena bien. No hay ruido de tambores de guerra todavía.
Y algo suena muy bien. In the cabin, you see a set of steering levers. A radio. Ya está. Todo lo que había que hacer acá está hecho. Vamos a la isla. Todo lo que podía hacer ya está hecho. Me quedan 2 puntos. Podría cantar, pero... no lo vale. Vamos. The skip, once you... Have you made... Remember what the net picker said? It's a small tank. You won't be going back and forth on this. Kim, vos agarra el motor. Te voy a llevar la caja. Te voy a llevar la caja de música. What? ¿Qué? Nada. Fine, why not? Dale. Ok, no. Very cool. Now tune it to SAD FM. You know you want to. Muy bien. Ahora pone... Ahora sintonizás SAD FM. ¿Sabemos que quieres hacerlo? SAD FM is a radio station specializing in sad, slow rock songs. You seem to know its frequency by heart. SAD FM es una estación de radio especializada en temas de rock lentos y tristes. Parece que sabes la frecuencia ya. Vámonos. Want to be free. Want to be free. It will last forever. Eternally. Want to be free. Want to be free. It will last forever. Want to be free. Want to be free. It will last forever. Want to be free. Eternally. Disco and The boat
comes to a slow stop. The lieutenant turns the engine off. Then there's silence. El bote pin. El teniente apaga el motor. Entonces silencio. In the silence, a sputter of wings. A flock of quails takes off in the distance. En el silencio, un aleteo de alas. Un grupo de ¿puedes? Córnices. Es una distancia. Let's go. Vamos. ¿Cuánto llamamos? Vamos bajando más. La cadena sale del océano. The chain trails off into the ocean, connecting the island to the supply depot on the coast. La cadena marca el océano, conectando la isla con el depósito turístico. Esto lleva al depósito en Lancel. Ah, yes, so it seems. Ah, eso parece. ¿Para qué pensás que fue usado? For bringing munitions to the island, maybe? And supplies? You could also lock the bay when you raise the chain. Para traer municiones a la isla, quizá. Y suministros. También podés cerrar la bahía cuando subís la cadena. As a defensive measure, locking off that side of the bay. Como un mecanismo de defensa, cerrar esa parte de la bahía. ¿Cerrarlo desde dónde? From enemies. Enemies of the commune of Alguien. Revachol. This sea fort was a revolutionary fortification, I believe. ¿Enemigos? Enemigos de la comuna de Resuelto. Este fuerte de madre fue una fortificación revolucionaria, creo. Atención inflamable. Poca combustible salió del barril. Negro y viscoso. The dry grass crackles under your feet as you stop. Far away, birds' wings touch the still surface of the sea. El pasto seco se rompe bajo tus pies. Muy lejos, las alas de los pájaros tocan la superficie del mar. ¿Y eso? The flock of quail departs, now more than 100 meters away, 102, 105. El aleteo de las codornices sale, no más de 100 metros. 102, 105. ¿Y el bajo? On the islet, there is almost no wind, just snow quietly falling on the reeds, bulrushes swaying on the waterline, long dried leaves chafing against each other. ¿En la isla? Casi no hay viento, solo nieve cayendo silenciosamente en los juncales. ¿Vos? Espadarias moviéndose en línea, hojas secas grandes saliendo contra las otras. Like a silent orchestra tuning at the beginning of some major work. Como una orquesta silenciosa afinando, el principio de una obra mayor. Of great importance to the few who attend. De gran importancia para los que están. ¿Tim? Yes? ¿Sí? Es muy silenciosa esta isla. It is. Is that why we are stopping? Tal vez por eso frenamos. Perdón, no. ICM. This ICM. feels familiar somehow. ICM, para, esto es familiar. RCM. Suena como el RCM. La milicia de ciudadanos de Revachol. It does. Lo es. ¿Por qué? ¿Nombre anterior? The RCM may descend from the ICM. El RCM puede descender del ICM. ¿Puede? It's impossible to say. It was chaos after the war. The name was good for getting people to join us. Revachol West was mostly workers and criminals. Es imposible decir. Fue acabado después de la guerra. El nombre queda bueno para que la gente se nos una. Revachol, el oeste de Revachol estaba más que nada de trabajadores y criminales. Nice political thoughts rush through your neocortex. Pensamientos agradables políticos salen de tu neocorteza. It's going to be hard to say them. Carrying around all that weight on a busted crutch is making you pant.
Va a ser difícil llevarlo. Haga todo eso. No, solo respira. This is better preserved than the others. You can still read the sign. Esto está mejor preservado que los otros. Podés leer el signo. Una estrella blanca. No, an upside down star. No, una estrella dada vuelta. With its horns in the sky, the symbol of the commune. Con sus cuernos en el cielo, el símbolo de la comuna. Parece viejo, ¿qué está haciendo acá? After 44 years? That's not nearly enough to hide what happened here, Lieutenant Gefreiter. Después de 44 años. No lo suficientemente para ocultar qué es lo que pasó acá, teniente Gefreiter. One of these barrels was still leaking fuel, as you saw. The city is full of things like this. Old bullets, guns, fuel. Uno de estos barriles todavía seguía sacando combustible, como viste. La ciudad está llena de cosas así. Balas viejas, armas, combustible. No más. No hay forma de subir ahí, las escaleras se fueran. Y ahí tampoco, pero... ¡Ah! Alguien está viviendo acá. An old cylindrical generator is nested above the ammo lift, with makeshift electrical wiring running out of its side and across the floor. The cables disappear into the wall to your right. Un viejo generador cilíndrico está atado con el ascensor de municiones. Con un cableado eléctrico casero andando al lado y cosas. Los cables aparecen en tu cabeza a la izquierda. The lieutenant puts his hand on the metal barrel, checking for warmth. El teniente pone su mano en el barril. Buscando calor. It's cold now, but someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. Está frío, pero alguien lo está manteniendo. El cablero está reparado. ¿Qué tipo de generador es este? Liquid carbon. I would imagine it takes mazout. Carbón líquido. Me imagino que lleva mazout. The kind that's favored by vagrants and fuel thieves. It's been a long winter, long and cold. El tipo que es preferido por los vagabundos y los chorros de combustible, los chorros de nafta, los ladrones de nafta. Un invierno largo y frío. If anyone stayed here, they'd need a generator. Si alguien se quedó acá, necesitaría de un generador. Toca al lado. A hollow ring. The canister is empty. Dust falls from the generator and down into the ammo lift. Un ring vacío. Bien. La caja está vacía. El polvo cae del generador. ¿A dónde llevan estos cables? Downstairs, somewhere? ¿Abajo en algún lado? O pongamos nafta. The lieutenant assists you, holding the canister up to the fuel tank as you tilt. Dark brown, viscous fluid pours out, and the room fills with a chemical smell. El teniente te ayuda, teniendo acá el jarro para llenar el tanque mientras das vuelta. Un fluido viscoso marrón oscuro sale y el cuadro se llena con un olor químico. There's a red starter switch on the side of the cylinder and a start rope on the other side. The lieutenant flicks the switch. Hay un switch rojo arrancador del lado del cilindro y una soga de arranque del otro lado. El teniente toca el switch y se tira la soga. The recoil start wakes the old generator up. The machine sputters like an old warhorse before settling down to a rattle. El retroceso despierta al viejo generador. La máquina escupe como un viejo caballo de guerra antes de empezar. That should do it. Eso debe hacerlo. Quiero eso. Es un par de velas. Una sábana con por las
¿Y esto? No. Alguien estuvo acá. Platos con salsa y fuego. Una cocina sobreviviente. Libros. Más que nada fantásticos y historia ficticia. There's a greasy old spring mattress in the corner, resting on piles of soft cover books. White linen and a pillow are visible under a worn-out caracal blanket. Hay un colchón de viejo. Hay un colchón de resortes viejo. Muy gracioso en la esquina, descansando en un par de libros de textura blanda. Una sábana. Una cobertura blanca y una almohada son visibles bajo una sábana gastada con el culto. Someone has been squatting here. The linen is fresh, recently washed. Alguien estuvo acá. La sábana fresca, recién lavada. ¿Qué tan reciente? You force the rest of the sentence out through pain, thick as molasses, no longer able to hear yourself speak. Pausas el resto de la frase fuera con... tan gruesa como... no capaz de escucharte hablar. You know, officer, you can rest here if you are feeling tired. I will keep watch. You could use some rest for what's ahead. Soy oficial, puedes descansar acá si estás cansado. Voy a vigilar. Puedes descansar para lo que se nos viene. No. Yes, anytime. If you need a rest later, it's okay by me. Sí, lo comento. Si estás descansar después está bien para mí. You don't have to be a hero. No tenés por qué ser un héroe. The greasy old... The offer still stands. Magnesio. Más magnesio. La puerta de pesar 10 toneladas. Óxido salen. You see a small metal door nested inside a larger one. A heavy steel blast door. There is a conventional keyhole above the handle. It's very small. Es una pequeña puerta de metal adentro de una grande. Una puerta muy pesada. Una puerta pesada de acero. Hay un agujero convencional sobre el umbral. Es muy chico. ¿Cómo abrimos esto? Maybe this is one of the doors we don't open. Quizás esta es una de las puertas que no abrimos. He's right. It would be better to open its big brother. A powerful engine hangs under the ceiling. It must control the blast door. Tiene razón. Sería mejor abrir a su gran hermano. Un motor poderoso que, de hecho, debe controlar. Tienes razón. ¿Ves los controles en algún lado? I think there's a console just southeast. Let's look around. Getting the blast door open seems like the best plan. Creo que hay una consola al sudeste. Miremos. Creo que el mejor plan va... Creo que abrir las puertas... Sí. Me parece, ¿no? Acá está. Green paint flecks off the monoblock aluminium cabinet. There are rows of switches on the front panel, a frequency band, and even a keyboard. Pintura verde sale de monobloc de la cabina de monobloc de aluminio. Hay filas de botones de base frontal, una frecuencia de banda e incluso un teclado. Poner los dedos alrededor del teclado, ¿eh? The keys rattle like teeth. This keyboard hasn't been functional in decades. Los dedos chillan como dientes. Este teclado no fue funcional en décadas. ¿Y esto qué es? The console of an anti-computation device. The generator upstairs, with wires coming out, they terminate here. La consola de un dispositivo antiguo de computación. El generador de arriba, de donde salen los cables, terminan acá. ¿Podría abrir la puerta? I think, yes. Let's see. That one. The emergency open. Esa, la de apertura. Ok, demos vuelta primero la de... The blast door opens with a series of clicks. A shaft of light appears, then widens as the light shines in. La puerta se abre con una serie de clics.
A ver. La luz aparece. Después se amplía mientras la luz sale de esto. Ahora mierda. After you. Después de 2. ¿Y qué si nos encontramos con otra pelea? Don't worry. I have a gun. No te preocupes, tengo un arma. Harry, this reminds you. You're out of bullets. Harry, esto te hace acordar. No tenés balas. ¿Me prestas una? Then it's extra good that mine is not. Entonces es mejor que el mío esté. ¡Oiga! ¡Game, la puta madre! ¡Una te pedía! A ver, yo empecé en otro quilombo. Acá mira 2 segundos. Tiene que ser. Ven acá. No. No. Esto es estúpido. Esto es estúpido. Esto está roto. El depósito que se podría sacar está muy lejos de él. A strange feeling looking at the water. Maybe you should just wander off into the sea. No. Ahora no. No, mira. Puedo topar. Un mapa de artillería mostrando las coordenadas en el información. ¡Ah, disco, la concha de tu madre! There's a rain-soaked mattress on a concrete slab, only half covered by the crumbling roof. At the head of it, double embrasures, firing slits like 2 eyes in the wall. Hay un colchón mojado con lluvia en una máscara de concreto. Obviamente cobertura por el techo destrozado. En la cabeza, como 2 ojos en la pata. B triple prime. This looks like a good place to shoot from. B triple prima. Buen lugar para disparar. A ver el colchón. A single-person mattress, modern, civilian use. Brand name, Marjorie. There's a fuel stain on the cover, along with cigarette burns. Un colchón para una sola persona. Moderno, uso civil. Nombre de marca, Marjorie.
Ya está, creo que podemos seguir, ¿no? Creo, no sé. Perdón, ¿qué pasó eso? ¿O de qué está perruna? Ahora sí. ¿En qué estábamos? Colchón de una sola persona. Moderno, uso civil. Nombre de marca, Marjorie. Hay una, hay una mancha de nafta en la cobertura. Junto con un par de quemadas de cigarrillo. And an empty can of beans on the ground next to it, filled to the brim with cigarette butts. Y una lata de... Y una lata de porotos lleno al lado de... Lleno hasta el tope de colas de cigarrillo. De culo de cigarrillo. Levanta uno. The silhouette of a tobacco picker adorns the paper filter. The brand, Tio Moteri. La silueta de una picadora de tabaco adorna el filtro de papel. La marca, Motori. Contemporary Revacholians prefer Druan, a local blend from the southern islands, or Astra, the legendary cigarette from Grad. Tio Moteri is favored by older men for its paper filter tips, sweet smell, and added tar. Los revolucionarios contemporáneos prefieren Drovin, una mezcla local de las islas del sur, o Astra, el cigarrillo legendario de Grad. Timothy es más favorecido por hombres más viejos, por sus puntas de filtro de papel, gusto dulce y alquitano agregado. Timothy, como lo encontramos en Lancet, ¿no? ¿Te acordás? I may have been wrong when I said it wasn't important. This means the same person could have visited both locations. Puede que haya estado equivocado cuando dije que era importante. Significa que la persona visitó las dos ubicaciones. I didn't see any signs of smoking inside, though. If people live there, they keep it tidy. This here may also be a smoking spot. No vi signos de fumar adentro. Si la gente vive acá, lo mantiene ordenado. Esto acá también puede ser un lugar para fumar. ¿Y la pared? There's a firing slit in the wall in front of you, like a little window. Hay un agujero para una pared de tuyo, como un pequeño. Toca el concreto primero. Quite old and grimy from years without cleaning by anything other than the rain. Viejo y gastado de años sin limpieza por algo que lo llovió. Ok, y ahora lo opero. The springs screech as you lean on the mattress and crane your neck to look out. Los resortes gritan mientras te tiras en la cama y pones tu cuello para mirar afuera. A small piece of Martinez coastline opens up in the square in front of you, like a tiny landscape painting. 1 kilometer across the water. The ruins look familiar. Una pequeña plata en la línea costera de Martínez se abre en la plaza enfrente tuyo. Como una pequeña pintura de 1 kilómetro contra el mar. Las ruinas se ven familiares. A la izquierda. A towering skyscraper, its top floors shaved off by artillery fire. Capeside apartments. Rue de Saint-Gislain, 33A and 33B. Un rascacielos con los pisos más altos cuidados por avenida de artillería. Capside Apartments. Rue de Saint-Gislain, 33A y 33B. Y a la derecha. The red chimney and collapsed rear wall of the 4-story tenement in front of the Whirling in Rags, Rue de Saint-Gislain, 10. La chimenea roja en la pared colapsada del edificio de 4 pisos enfrente de Whirling in Rags, Rue de Saint-Gislain 10. Y entre los dos, The box-shaped silhouette of the Whirling in Rags. You see a small fleck of white on the rooftop, the upstairs window of Clausia's room, in the snow, reflecting light. La silueta en forma de caja de Whirling in Rags. Podés ver una pequeña parte de blanco en el techo. La ventana de arriba, la nieve, reflejando luz. ¡Hijo de puta! What does that mean? Do you have line of sight to the window? ¿Qué significa? ¿Tenés una visión de la ventana? More than that. Más que eso. Kim, con un par de binoculars, puedo ver adentro del cuarto. A pair of binoculars? Or a scope of a rifle? You'd be prone, lying on a mattress, barrel resting on the embrasure. ¿Un par de binoculares? ¿O un...?
Perdón por eso. Un par de binoculares. ¡Golpe! Perdón. Perdón, pasa que siempre pasa lo mismo, que estoy intenso y empieza a estichar la helada afuera. Un par de binoculares. Una mira de un rifle. Tendría que estar agachado. Perdón, siempre pasa lo mismo. Pasa algo y Stitch se pone como loco la concha. Ok, vale, ahora. Ok, un par de binoculares o la mira de un rifle. Tenía que estar agachado, acostado en la acostado en el colchón, con el barril de estando en temperatura. Cheek against the cheek rest, hand on the hair trigger, on a calm day like this. Revisar contra el cachete, cachete contra el descanso del cachete, mano del disparador, un día tranquilo así. Y podría ser el tiro. Good. I think we have it, detective. The origin of the shot. This is the sniper's nest. Bien, creo que ya lo tenemos, detective. El origen del tiro. Este es el nido del francotirador. Affirmative. Afirmativo. Al fin. In our defense, nothing pointed here. Many leads pointed elsewhere. En nuestra defensa, nada apuntó acá. Muchas puntas apuntadas a ningún lado. Tienes razón. He looks north, over the fortification, then at the mattress. Mira al norte, después a la fortificación. Que después al colchón. He's conflicted for a second. There's guilt there. It takes him a moment to rationalize it away. Está confligido en un segundo. Hay culpa ahí, pero es un momento para racionalizarlo. ¿Podría el disparador estar acá? Where? ¿Dónde? En esta isla. He does not answer, just nods. With his back hunched, he looks around once more and says, Él no responde. Con su pez curvada, mueve las más y dice: We should move now. deberíamos irnos ya. ¿Esto? Ruedas blancas chicas. Gol. an old man wearing tracksuit trousers leans on the frame stock of his rifle. He gathers a big ball of spit in his mouth. Un hombre viejo llevando los pantalones de stock de rifle. Junto a una gran bola de escupido en su boca. Then spits it out into the extinguished fire before him. He raises his black eyes, hooded by creased eyelids, to meet yours. Y escupe fuego extinguido arriba. Levanta sus ojos negros, escondidos con tus párpados unidos para encontrar los tuyos. Unclouded by cataracts, his eyesight is sharp. Su vida
Las petatas no hicieron nada. Su visión es afilada. He's practically tearing up from spite. Hatred got the best of him a long time ago. This man hates everything. Prácticamente está destruyendo todo porque sí. El odio tú por desde hace bastante tiempo. El hombre de todo. Sin duda no tienes ahí. It's not nice. It's a piece of shit. But it gets the job done. No es linda. Es mierda. Pero hace el trabajo. Belgrad. It's a Triangong 446. Triangón 446. Southeast Samarin made. Exotic. Must be defunct too. No modern rifle manufacturer of that name springs to mind. Hecho del sueste de Samaria. Exótica. También probablemente se ha caído. Ningún manufacturador de rifle moderno de ese nombre sale. A Samaran rifle. How did you get hold of one? ¿Un rifle samariano? ¿Cómo tuviste uno? It was sent to us by our brothers in the Sinyao commune. Military aid. Fue enviado por nuestros hermanos en la comuna de Hisinshao. Ayuda militar. It has stayed true to him. He can still make it sing. Quedó fiel ahí. Todavía puedo hacerla cantar. Veo que mantuviste. Veo que mantuviste la vista. My eyesight? Yes. Helps me see all the shit. Mi vista. Sí. Me ayuda a ver toda la mierda. La comuna de Hisinshou. You heard me. It's good now. Like chalk wiped from the board. ¿Me escuchaste? Está todo bien. Como tiza borrada del pizarrón. He's right. Almost no one remembers there was a third metastasis of the world revolution in the Safre Empire, extinguished in 06. Tienes razón. Nadie recuerda la tercera metástasis de la Revolución Mundial. El Imperio se fue extinguido en 06. ¿No está borrado el pizarrón? Yo me acuerdo. They wouldn't like hearing their name in your mouth. Damn dog. ¿No les gustaría escuchar su nombre en tu boca? Un puto perro. ¿Cerraste la puerta? I did. And you opened it. How? Lo hice. ¿Y la viste? ¿Cómo? Arranqué el generador y usé la consola. I should have burned that console down. Debía haber destruido esa consola. ¿Cómo sabías que estábamos viniendo? Reactionary rock and roll music. Playing on the water. Música reaccionada de rock and roll. En el agua. Told you we shouldn't play sad FM. Te dije que no teníamos que haber puesto ADPM. The fascists were right about rock and roll. It is degenerate. Hip gyrating, mental illness music. Los fascistas tenían razón sobre el rock and roll. Es degenerado. Música de enfermedad mental en todos. Primero tenemos que bajar esa arma para poder hablar con la policía. The lieutenant pulls his pistol from the holster. Ok, el teniente saca su pistola. You are a glorified night watchman. This is a service rifle. I can only lay it down before an enemy commander of corresponding rank. Vos sos un vigilante. Un velador nocturno. Este es un rifle de servicio. Solo puedo bajarlo contra un enemigo comandante de mi rango correspondiente. Es un 6. It's a good. ¿Qué tal das? No mucho. ¿Qué? ¿Se pensaron que no? ¿Qué? ¿Se pensaron que voy a hacer las cosas como... ¿Voy a dejar que el juego me mande?
¡Vamos! ¿Qué se piensan? Me fumé 5 horas y tuve culo. ¡Vamos! ¿Se piensa que yo soy pelotudo? ¡Vamos! Vamos, es el final, pero todavía mando yo. An old man, then unclouded by cataracts. My eyesight? I did. I should have reacted. Told you we shouldn't play South. The fascists were... It's not. It's a... South... It has stayed true to him. You... He's right. They wouldn't like hearing their name in your mouth. Vamos a opinar vos. Dog. No sé, también se queda al lado mío. Yes. I bet you've killed a lot of people with it. You fascist fuck. Sí, mejor que mataste un montón de gente con ella. Puto fascista. Have you come to make me one of them? Viniste para hacerme uno más de ellos. We have come to ask you questions, nothing more. Venimos a hacer preguntas, nada más. If you do not comply, we will take you in. Do you understand? Si no está de acuerdo, lo vamos a llevar. ¿Entendido? Señor, baja el arma para que podamos hablar con la policía. The lieutenant pulls his pistol from the holster. You are a glorified night watchman. This is a service rifle. I can only lay it down before an enemy commander of corresponding rank. A ver ahí. The words, I am an enemy commander, sound cold as iron from your lungs. The old man still hugs his gun. Las palabras soy el enemigo, un comandante enemigo, suenan fríos como un... El viejo todavía agarra su... And what rank would that be, dog? ¿Y qué rango sería ese, perro? Teniente doble Jeffreitor. A big wheel of the 4th Regiment of the Pederast Army. To hell with it. It's a walking stick anyway. Una gran rueda del 4º regimiento de la Armada de Pederast. La mierda. Es un palo de caminar ya. It's out of bullets. No tiene balas. Like an amputated limb in the sand. Como una bala amputada en la línea. He stares on, his wrinkled mouth moving without a sound. A strange sadness, like a song. Se mira, con sus manos moviéndose sin sonido. Una tristeza, una expansión. The old man pulls back the hood of his plastic cape and looks up into the sky. El viejo mira su plástico y mira el cielo. ¿Quién sos? My name is Josef Lilianovich Dross, Political Commissar of the 114th Anti-Aircraft Division of the 4th Army of the Commune of Revachol. Mi nombre es Josef Lilianovich Dross, comisario político de la División Antiaérea 114 de la Cuarta Armada de la Comuna de Revachol. I am a deserter, a partisan, and a prisoner of war. This is my termless surrender. Soy un desertor, un partisano y un prisionero de guerra. Estos son mis rendimientos términos. The commune of Revachol? Do you mean the ICM? Your holdover from the... ¿La comuna de Revachol? ¿Servicio en ICM?
Debe ser un resto de... From the insular Indian Citizens Militia, the army of the revolution. I was recruited in Jamrock in '07, trained in the École de Contrôle Orion, and consigned to emergency defense duties in '08. de la milicia de ciudadanos insuliana, la Armada de la Revolución. Me reclutaron en Sherbrooke en el 7, me entrenaron en el École de Control Airem y me consignaron a defensas de emergencia en el 8. I left my unit on the eve of the landing. When I returned here on May 14th, the commune had fallen. Still armed and ideologically trained, I wrote a criticism of myself and resumed partisan duties. Dejé mi unidad en el principio de aterrizaje. Cuando volví acá el 14 de mayo, la comuna había caído. Todavía armado y entrenado ideológicamente, escribí un criticismo de mí y volví a mis tareas de partisano. 51 minus 8 equals 43. 51 menos 8, 43. ¿Estuviste en esta isla 43 años? No. I've been on other islands too. No. Estuvo en otras islas también. I was in a resurrección until they turned it into a spa in 18. Then I was an E-48, a nameless sound, until the sea washed over it. Then I came back here. That was 22 years ago. Estuvo en resurrección hasta que lo convirtieron en un Spanning 18. Después estuvo en E48, un sonido sin nombre, hasta que el mar desallagó. Y terminé acá. Eso fue hace 22 años. ¿Qué es este lugar, esta isla? It's not an island, Dwat. It's a defensive fortification of the commune of Revachol. And I am its last surviving defender. No es una isla, droidita. Es una fortificación defensiva de la comuna de Revachol y soy su último defensor sobreviviente. ¿Y para qué se usaba? The congenitally deformed King Philip II built it to restrict access to the Bay of Revachol. We captured it in '02, retrofitted the fort with an AA gun to defend against an airborne landing, against the whole world. El cognitivamente deformado rey Felipe II lo construyó para restringir el acceso a la bahía de Revachol. Lo capturamos en el 2, lo rearmamos el fuerte con armas antiaéreas para defendernos de el aterrizaje aéreo contra todo el mundo. El aterrizaje, retomada de Revachol. Coalition military called it Operation Deathblow. I later found out on the radio they called it. La milicia de coalición lo llamaba la Operación Golpe Mortal. Lo descubrí después en la radio. La llamaban Deathblow. You're one of them. Tell me, who speaks like that? We had 50 million people on Caillou alone. Deathblow. Es uno de ellos. Decime, ¿quién habla así? Teníamos 50 millones de personas en Caillou solo. Y los militares de la coalición. Iblis. Iblis. ¿Iblis? The black-eyed angel. El ángel negro. ¿Cómo sobreviviste todo este tiempo? How does anyone survive? I steal. ¿Cómo sobrevive cualquiera? Robo. ¿Qué robas? Supplies, vegetables. I collect rainwater. It's the life of a dog, not a human being. Suministros vegetales. Junto a agua de lluvia. Es la vida de un perro, no un ser humano. How is your health, Mr. Dross? ¿Cómo está su salud, señor Dross? I've been throwing up blood since winter. Red, like beetroot. Been passing it in stool, too.
Vengo vomitando sangre desde el invierno. Roja, como las raíces de remolacha. Ah, viste remolacha. Ok. Remolacha. También me desmayaba. Ah, también me cagaba encima. He does seem frail, gaunt for his age, more like 75 than 65. Trouble putting on weight could mean cancer. Parece frágil, preguntando por la edad más de 75 como 65. Y también subir de peso puede significar The cáncer. RCM can provide medical services. You need to be looked over. El RCM puede proveer servicios médicos. Tiene que ser cuidado. I need to die. You don't have medical facilities. You have guns. That's all they give you. Toy guns. Necesito morir. No necesito edificios médicos. Tienen armas. De todo lo que les dan ahora. Armas de juguete. ¿Cómo mantuviste esto mentalmente? I haven't. I have holes in my brain. Years missing. Others filled with pain only. A decade of... No lo hice. Tengo agujeros en mi cerebro. Años perdidos, otros llenos con dolor únicamente. Una década de... I don't even know what. Inferno? No sé cómo decir. Infierno. I would imagine it gets tremendously difficult mentally to live in isolation. Me imagino que es tremendamente difícil mentalmente vivir en aislamiento. Traitors. It's better alone. I watch the people of this city turn the lights back on more and more each year. Ruins, glimmering in the dark, like a fucking merry-go-round. Traidores. Es mejor estar solo. Pido a la gente de esta ciudad poner las luces de vuelta, más y más cada año. Las ruinas visionan la oscuridad como una puta carecita. It's disgusting. Es horrible. Are they not heartbroken? How could they have moved on? ¿Están partidos? ¿No están con el corazón partido? ¿Cómo podrían avanzar? ¿Cómo te escondiste todos estos años? It was hard in the tens. I didn't have partisan training. They were searching for stragglers, those bloodhounds. Floodlights on the water at night. Fue difícil en los 10. No tenía entrenamiento de partisano. Estaban buscando los restos. Los restos. Esos guerreros. Hijos de puta. Luces en la luz, en el agua a la noche. There were posters, campaigns. Había pósters, campañas. We communards still hoped, and they needed to snuff that hope out. The East capitulated. Martinez and Cold City were turned to dust. But Jamrock, Forburg, even Coron, and Boogie Street, of course. Those fucking kips had Marsov coursing through their veins. Acumulando, seguimos esperando y necesitábamos sacar esa mierda, esa prensa afuera. En este capítulo, Martinez y Cold City se volvieron polvo, pero Shamrock, Farburg, hasta Curon y Boogie Street, claro, esas mierdas tenían a Mazo curtiendo por sus venas. And others too. Some cordons of Revachol was still fighting. There were cells. I tried to contact them. Soon they all went silent. The frequencies dead. También otros. Algunos cordones de rebaño seguían peleando. Había células. Traté de contactarlos. Y pronto se volvieron silenciosas. Sus frecuencias muertas. ¿Y cómo te conectabas entre acá y la isla? At night, I used a dinghy. I only went after dark then. When I got to the city, I stayed underground. Patrols, you lot, the commons too. They'd started snitching. A la noche. Tenía un botecito. Solo salía después de la noche. Cuando iba a la ciudad me quedaba bajo tierra. Patrullas, ustedes. Los comunes también empezaban a botonear. In the city, you move underground? En la ciudad te muevo bajo tierra. From bunker to bunker.
Not anymore. No one cares now. I don't even have to hide. They think I'm another antisocial vagrant. I could walk straight into that town if I wanted. I just... De búnker a búnker. Ya no, nadie le importa. Ni siquiera tengo que esconderme. Piensa que soy otro vago antisocial. Podría caminar directamente del pueblo si quisiera, solo... Hay un pequeño búnker en el edificio Feld. ¿Lo estuviste ahí? The propaganda bunker. I used to, but not anymore. El búnker de propaganda. Solía, pero ya no. Propaganda bunker? Búnker de propaganda. Ya que sospechaba. They stored leaflets there. Broadcasting equipment, too. Made broadcasts, I think. Propaganda officers. I buried them with their leaflets. They killed themselves. 2 young boys. Almacenan panfletos ahí. También equipo para transmitir. Hacen transmisiones, creo. Oficiales de propaganda. Los enterré con sus panfletos. Se mataron. Los pibes jóvenes. ¿Se mataron? A lot of our boys did. I spent some winters there. Never liked it. Kept thinking of them. No need to go underground anymore. It's better in the ruins, on the ground. Muchos de los nuestros lo hicieron. Hice un par de inviernos ahí. Nunca me gustó. Sigo pensando en ellos. No hace falta ir bajo tierra ya. Es mejor en las ruinas de la tierra. Buena pregunta. ¿Fumás cigarrillos de Mouti? I do. Sí. Incluso ahí en la tierra principal. They're good. Plenty of tar. I like that boy on the pack, too. Reminds me of the last century. Son buenos. Mucho alquitrán. Me gusta el pibe del paquete también. Me hace acordar del siglo pasado. ¿Y por qué no caminas hasta ahí? I don't want to. They're all traitors. Pigs, rabbits, and dogs. Men without ideals are only animals. No quiero. Son todos traidores. Cerdos, conejos y perros. Hombres sin ideales son solo animales. He does not want to see life moving on. People forgetting, drinking, laughing. No quiere ver la vida moverse. Gente olvidando, tomando, riéndose. Otra cosa. The old man looks across the water, at the city, the ruins, the motorways rising above it. Vos dijiste que esta era tu rendición sin términos. You're with the RCM, the coalition-appointed mob that enforces bourgeois morals in Revachol. The so-called Lieutenant W. Freighter. Están con el RCM, la coalición, la mafia de la coalición que hace que los modales de la burguesía en Revachol, un llamado Teniente W. Freighter. Hacemos la ley, quitamos que estos animales se maten entre sí. You're the RCM. You represent the Moralist International, the enemies of humanity who took this city. I represent their adversary, le Parti Communiste dans ce land. Son del RCM. Representa a la moralista internacional, los enemigos de la humanidad que tomaron esta ciudad. Y yo represento a su adversario, le Parti Communiste Insulé. Take me to them as a prisoner of war. I have relinquished my weapon. I can no longer serve. No superiors can relieve me of my duty. You bulldoze them all to a mass grave for trying to free humanity. Me como prisionero de guerra. Entre mi arma, no puedo servir más. No es superiores que me saquen de mi cara, de mi deber. Los pusieron todos en una tumba masiva para liberar a la humanidad. A spray of blood from his mouth on the black charcoal in the fire pit. Un escupitajo de sangre de su boca. En el carbón negro de Rene, the royalist on the coast, said, René. Dijo que los comunados habían firmado el instrumento revolucionario de rendimiento. Liberal reactionaries signed that instrument. Traitors who should have been burned alive. I answer to the Communist Party.
Los reaccionarios liberales firmaron ese documento. Traidores, que deberían haber sido quemados vivos. Yo respondo al Partido Comunista. Is that part of why you've been here all this time? Because the party didn't surrender? ¿Es por eso que estás acá todo este tiempo? ¿Porque el partido nunca se rindió? He just wipes the blood from his chin. Entendido. I don't think you did. You live in a delusion. Radio shows, speed racing, and sporting goods. It's not real. No creo que lo hice. No creo que lo hayas hecho. Vivís una ilusión. Shows de radio, carreras de velocidad, bienes de deporte. No es real. Entonces sos un soldado comunista. De la armada comunista. No, I am not a soldier. I am an ideological officer. I belong to the party, not the army. No, no soy un soldado. Soy un oficial ideológico. Pertenezco al partido, no a la armada. Pero no había sido entrenado y asignado por las fuerzas de defensa. Trained in historical materialism, then assigned as a political commissar by the party. These things used to mean something. Entrenado en materialismo histórico y asignado como comisario político. O del partido. Las cosas suelen significar algo. ¿Y qué hace un político comisario? The old man does not answer. He tilts his silver head and looks at the reeds. You see a small tremor pass through his legs. El viejo no contesta. Mueve su cabeza plateada contra los juncales. Un pequeño temblor pasando su pelo. His job was to assure the army answers to civilian control and follows the ideology of the commune. Su trabajo es asegurar que la armada respondiera al control civil y seguir la ideología de la comuna. Scientific communism. A commissaire politique is a knight philosopher of the revolution, a future human. Comunismo científico. Un comisario político es un caballero filósofo de la revolución, un humano futuro. Eso significa que sos un comunista entrenado, ¿no? He nods slowly. Then another tremor. Dijiste que desertaste tu unidad. I was just 16 years old. 15 when I volunteered. I had a lapse of faith. And of courage, too. Tenía 16 años, 15 cuando hice voluntario. Tenía un lapso de fe y coraje. Entendido. Well done. I won't explain it to a minion of Capital. Bien, debo explicárselo a un pelotudo de capital. Estuviste aquí escondido por 43 años. ¿No hay otra opción de mierda? 43 years and 10 months. 43 años y 10 meses. Eso es lo total de mi vida. It's too long. It's not how a human being should live. But I couldn't just forget what I saw. Es mucho. No es como un humano debería vivir. Pero no podía olvidar lo que vi. He just couldn't. Él no podía. No podía rendirte. He nods. But he can now. Pero puede ahora. What have you been doing during all this time? ¿Qué hiciste todo este tiempo? Hiding, fishing, waiting. Esconderme, pescar, esperar. Where the afternoon grows late, on Rue de Saint-Ghislain, people walk home. Street lights will soon be lit. Further inland, the streets are alive with workers, men, women, children, street hawks and migrant laborers. The temperature is steady. Alto cumulus clouds form above Precinct 41. Donde es la tarde sale tarde. En Rue de Saint-Ghislain la gente va a casa. Las luces callejeras van a prenderse. Más adentro de la isla, la calle están vivos con trabajadores. Hombres, mujeres, niños. Los halcones de la calle y los trabajadores migrantes. La temperatura está tranquila. Nubes de alto cúmulo arriba del precinto 41. Two police officers step out of the Whirling in Rags cafeteria. Satellite officer Jean-Vic Mayer inspects giant letters across the plaza mosaic in dark red government-marked heavy fuel oil. Dos oficiales de policía salen de la cafetería Whirling in Rags. El oficial satélite Jean-Vic Mayer
Inspecciona letras gigantes en el mosaico de la plaza. En combustible pesado, oscuramente rojo marcado por el gobierno. Patrol officer Judith Minnow points west. The fishing village. She glances at her watch. We meet in 15 minutes. It's a 10-minute walk. La aldea pescadora. Nos vemos en 15 minutos. Es una caminata de 10. The officers go, leaving behind the writing, still smelling of petroleum. One day, it says, I will return to your side. Los oficiales se van dejando la escritura atrás, todavía oliendo petróleo. Un día, dice, voy a volver a tu lado. Always waiting. Siempre esperando. ¿Qué? For her to return. Para que ella vuelva. Her who? ¿Quién? Girl child. Revolution. La piba revolución. Vengo de ahí. Asegurando es lo que la gente está planeando. I am not a fool. I know. The material base for an uprising has eroded. The working class has betrayed mankind. No soy pelotudo. Sé que la base material para la crisis se no. La clase trabajadora traicionó a la humanidad. The historic opportunity for a revolution has passed. It will not come back anymore. However hard I try, whatever I do. La oportunidad histórica para una revolución pasó. No va a volver más. No importa que tanto duro lo intente. O lo que haga. Tengo otra pregunta seria para vos. There's nothing serious in this world. It's a farce. No hay nada serio en este mundo. Es una farsa. Levanta la arma. His gaze follows your motions. The rifle feels surprisingly light in your hand. Frame stopped and patched in places with tape and wire. Su mirada sigue tus movimientos. El rifle está sorprendentemente ligero en tu mano. Puesto en el cuadro, pero en lugares con cinta y cajas. Ok. The rifle's in a shabby state, like a crutch that's seen too much travel. Hieroglyphs are embossed into the forearm, made of walnut. El rifle está en estado destruido. Sé lo que es, no me sale el nombre. Como una muleta que son jeroglíficos están puestos en la... On the butt, you see Vespertine writing, burnt into the wood. Triangon, 4.46mm, made in Sinyao. En el culo ves escritura vespertina escrita. Jackson 446, hecho en Xinjiang. Estos usan balas de munición 446. The right type and the right calibre. El tipo correcto y el calibre justo. He's liking this. Le gusta esto. Es lo que dijo. Tianjong, hecho en Xinjiang. No one said it has to be a Belmagrave. We were just guessing. Nadie dijo que tenía que ser un Belgrave. Estábamos suponiendo. From ballistics, it could easily have been a triangle, too. De balísticas podría haber sido un Tiangong también. It doesn't matter if it was made in Shanti Shanti. All it has to do is use jacketed ammunition. And it does. No importa si fue hecho en Shanit Shanit. Lo que importa es que usa munición armada. Y lo hace. A ver. The old man keeps following your motion with his gaze. His right arm twitches suddenly. El hombre sigue tus mociones con su mirada. La mano derecha se mueve. This looked very much like the murder weapon. It could be used against him to get a confession. In time. Parece mucho como la más. Puedes usar con él para una confesión. ¿Hace cuánto estuviste usando esta arma? I've used it for killing people. La usé para matar gente. Killing people? ¿Matar gente? Ah, ¿para qué lo usé? It's a gun. That's what they're for. You want a moralist euphemism? Defending your family and your property. I haven't done that. Es un arma. Es para lo que están.
¿Quieres un eufemismo moral? Defender a tu familia y tu propiedad. Yo no hago eso. I've used it to kill people. Lo usé para matar gente. Interesting. During or after the war? Interesante. ¿Durante o después de la guerra? There is no after the war. Class war is never over. No hay después de la guerra. La guerra de clases nunca termina. So he's continued killing after hostilities ended. Okay. Okay. Entonces siguió matando después de que las hostilidades terminaran. Ok. Go in straight. No euphemisms. He doesn't like those. Anda directo. Sin eufemismos, no le gustan esos. No. Be careful now. Slow and steady does it. Make him repeat it first. No. Ten cuidado. Tranquilo. Que lo repita primero. Don't mess this up. Remember, he wants to tell you. Get personal. No cagues esto. Acuérdate. Te quiere decir. Hacerlo personal. ¿Y cuál digo? Nothing comes to you. Silence. His black eyes look at you. Nada viene a vos. El silencio mira. And in them, a chill, like electricity running up your spine, crawling into your skull. Y entonces, movimiento con electricidad bajo la espina, bajando por tu cráneo. ¿Qué? All is not as it seems. Nada es lo que parece. Detective. Teniente. Damn it. Ask it already, he wants to say. Dale, pregúntalo ahora. Así que mataste gente después de que la pelea activa frenó. What did I just say? ¿Qué dije? What did I just tell you? Don't drop the ball now. Quiero que me digas, ¿mataste a alguien con esta arma hace 1 o 2 semanas? I don't want to tell you anything, you grotesque murderer. No quiero que digas sal. No quiero que me digas. No quiero decirte algo, asesino And grotesco. why did you think that was a good idea? Don't listen to me. I'm wrong all the time. ¿Por qué pensaste que era una buena idea? ¡No me escuches! Estoy equivocado todo el tiempo. ¿Usaste esta arma para disparar y matar a un coronel del contratista de seguridad Tenel? The who now? ¿El que ahora? He heard you. He just wants to hear you say it again. This is dramatic flair on his part. Right choice. We're in. Do it, sire. Te escucho. Quiere que lo digas otra vez. Esta vez, poner el gusto dramático en su parte. Elección correcta. Estamos adentro. Ábrelo, señor. El escuadrón de muerte fascista que le tomó una bala en la boca la noche del 4 de marzo. Oh, yes. That one. Ugly piece of work, that boy. Ah, sí, ese. Debajo de mierda ese flaco. Did you kill him? ¿Vos lo mataste? I am a son of a welder and an officer of the commune of Revachol. I do not collaborate with murderers and pederasts of the liberal regime. Soy un hijo de un soldador y un oficial de la comuna de Revachol. No colaboro con asesinos o pederastas del régimen liberal. A drop of blood in the saliva. Una gota de sangre en la saliva. Exhaust him with proof. Pile it all on him. Get a confession. Gastar todas las pruebas. Ponerlo encima. Consigue una The confesión. gun. The murder weapon is the perfect opener. El arma. El arma asesina es la buena apertura. The scent of blood in the air. But what else? There was something you can't remember. El olor de sangre en el aire. Pero ¿qué más? Hay algo más que no puedes acordarte. Something about the tracks. Suddenly, all those tracks are so confusing. Go with something else first. Tengo las pistas. Algo está confuso. Algo más falta. Hicimos la balística. Esto es de recuperación. Tengo esto. Not a lot of guns around that use military grade ammunition, are there?
No muchas armas usan munición de grado militar, ¿no? It's a real gun. Not like your little musketeer pistol. I've seen you prance around with that. Jumping hoops for the liberals. Es un arma en serio, no tu pequeña pistola de mosquitero. Le vi a ustedes volvía con eso, saltando cosas con los liberales. You look like imbeciles. Why don't you ask them to give you real weapons? Going against automatic rifles with these toy guns. Of course you got those boys killed. Se ven como pelotudos. ¿Por qué no les digan que tienen armas en serio? Y contra rifles automáticos con estas basuras. Obvio que hicieron que esos flacos se mueran. Damn, he saw you. He's watched it happen. Mierda, te vio qué pasó. He would have a good view of the tribunal from here. It's not just empty boasting. Hubiese tenido una buena vista del tribunal desde acá. No fue una vanagloria. So he saw you. Okay. So what? Don't let it divert you. Así que te vio. ¿Y? ¿Quién te está ahí? Deja de cambiar el tema. Tenemos el arma asesina. You know what? You're right. I'm convinced this made the shot. Should we call it? ¿Sabes qué? Tienes razón. Estoy convencido de que esto es el Tito. ¿Lo decimos? Sí. Sí, tenemos el arma. Sí, tenemos el arma asesina. Good. Bien. This feels good, doesn't it? Tearing things up like this. When you have the murder weapon, you have the killer. Se siente bien, ¿no? Atando las cosas así. Cuando tenés el arma asesina, tenés el asesino. Murder. Asesino. Tenemos la balística. El tiro vino desde esta isla. I saw you poking around there, looking for evidence. You're damn diligent when it comes to dead fascies. Did you like the view? Te he mirando alrededor buscando evidencia. Sos muy diligente cuando buscas mierda muerta. ¿Te gustó la vista? You had direct visibility. There are embrasures in the concrete, specifically meant for a top follower to use. And you had a long-range rifle in your possession. Tenías visibilidad directa. Tenés marcas de concreto específicamente pensados para que alguien pudiera usar de caída. Y tenías un rifle de largo alcance con tu posición. You've been here a long time, Mr. Dross. Too long. You clearly need medical aid. Estuvo acá mucho tiempo, señor Dross. Demasiado. Legalmente necesitas ayuda médica. I'm ready to die. I've done my part. Estoy preparado para morir. Esa es mi parte. He's practically admitting to it. Dead fascists for fascists. Done his part. Está admitiéndolo. Dead. Fases muertos para fascista. Hizo su parte. ¿Dijiste fases? ¿Estás admitiendo que lo mataron? You're sad for your fascia brother, aren't you? One twig got broken. Now the others are sad. Estás triste por tu compañero fascista, ¿no? El mundo se rompió y ahora todos están tristes. He's practically admitting to it. La vista era perfecta. Con un par de binoculares podría haber visto el cuarto. Because it's a sniper's nest, you stupid fuck. Radio Gosh is right. You have worms in your brain. Porque es un nido de francotiradores, pelotudo. Radio Gosh tiene razón, tiene vicios en el cerebro. ¿A la que me estoy olvidando? Wait, here it comes. The goddamn Maybells. The dried Maybells on Clausia's roof. Ahí viene. ¡Las putas Maybells! Las Maybells secas del Clesque. Ah, sí. There were Maybells in the grass when you got here. They're revolutionary symbols from the war. Hay Maybells. Maybells en el que está acá. Son símbolos revolucionarios de la guerra. Nowhere else, nowhere in all of Martinez have you seen them this spring. En ningún lado, en ningún otro lado de Martínez podrías haber visto. Wait, don't forget the footprints. The diagonal prints in the dust in the secret space behind Clausia's bedroom. Now they're gonna come up. Hola, no te olvides las marcas.
Caso. Las marcas en diagonal de polvo de pasaje secreto antes de Clasca. Ahora se están viniendo. Ok, gracias, con ese gracias. You got it. Remember, the boot prints were like no modern soul. Acordate, las marcas no son de suelas modernas. Me pregunto qué marca de botas tenés. Everything is brands with you individualists. Who cares what brand my shoes are? Sansa? Some shit. Todos son marcas con individualistas. ¿A quién importa qué marcas son mis zapatos? Sansa. Mierda. Show me the souls, please, Mr. Duras. Muéstrame las suelas, por favor, señor Dross. Fucking imbecile. Imbécil de mierda. The maker is called Sansarique, and the size is 42 to 44. La marca es Sanseric. Tamaño 42-44. Calza justo. These are not the unusual horizontal pattern soles you saw in the dust on the floor of the hidden room. They do, however, seem to be about the same size. Esos no son los patrones horizontales inusuales de suela que viste en el polvo del piso. Aunque sin embargo parecen del mismo tipo. The size fits, but not the sole. El tamaño calza, pero no la suela. Es más simple que eso. Sire, he doesn't have to be wearing them right now. Señor, no tienen por qué llevarlas ahora. Sí, la gente cambia zapatos. No significa que no estuviste ahí. Cerca de cuánto no murió la víctima. Escribiéndote. Racking those brains, are you? Desperate to report something back to your masters? They must have really loved that dead folk. Rompiéndose los cerebros, ¿no? Desesperados para reportar algo a sus maestros. Realmente deben haber amado a esa mierda muerta. The lieutenant gives you a quick sideways glance and nods to acknowledge. El teniente te mide al lado. The prints were his. You can see it in those eyes. He can't keep them from flickering, looking for something. Las marcas eran de él. Podés verlo en sus ojos. No puedes mantenerlo brillando buscando The algo. old man stares at his own prints in the ash around the fire. Silent suddenly, some strange process within him. A gush of wind. Seagulls in the distance. El viejo hombre mira sus propias marcas en las cenizas sobre. Silencio repentino. Un proceso extraño. No por eso. ¿En qué estábamos? Un soplo de viento. Blondines a la distancia. You've almost got him. Just the last little push. Casi lo tenés. Un último empujón. Había Maybells en la ventana de la víctima. Damn Maybells. The whole island is turning white with them. Putas Maybells. Toda esta isla está cometiendo blanca de ellas. He seems tender suddenly, nostalgic even. A strange mood swing. Parece más amable de la nada. Está nostálgico. Un cambio de mood. So many this year too. The spring is coming. No, it's already here. Wash the filth away. Tantos este año. El primero está viniendo. No, ya está acá. Va a lavar la basura afuera. No vi otra fuerza en ningún otro lado de Martínez. Solo acá. They blossom on the islets before we fertilize them with our blood. Resurrección was snow white in May before they ruined it.
Florecieron en las islas antes. La fertilizamos con nuestra sangre. La resurrección era nieve blanca en mayo, antes de que lo arruinaran. South, the Bay of Martinez is dotted with little freckles of islets, turning green, with white flowers in white snow. El sur, la bahía de Martínez tiene puntos de pequeñas becas de islas, convirtiéndose en verde, con flores blancas en la nieve blanca. The coast, too, before they piled their containers on top of it, filled with broken, useless trash for fat-fingered bourgeois children to play with. La cosa también, antes de que apilaran sus containers encima, llenos con basura rota inútil para pibes burgueses gordos que... You must get around a lot to stay undetected all these years. Do you know any secret paths? Pinball workshops? Debes moverte mucho para estar detectado todos estos años. ¿Conoces algún camino secreto? ¿Espacios de pinball? I may. Puede. Una joven mujer de Clash que... ¿Te suena? Estas flores estaban en su ventana. Clash. Clash. La conocéis, ¿no? Relaciones íntimas con la víctima. El mercenario. With the victim. Con la víctima. You know who he was. A coalition-trained murderer. Armored and armed. He wasn't human. The blunt end of a hammer. Dripping with blood. No sé quién era. Un asesino tenido de la coalición. Armado y con armadura. No era humano. Era la parte final de un castillo. Goteando de sangre. A mí era un soldado. Era un hombre. Beating us to the ground. Moaning with joy. You hounds get so thorough when a company-trained killer dies. I haven't seen you on this coast for 40 years. You know, maybe I should have killed one sooner. Golpeándonos. Gimiendo de placer. Ustedes se van tan profundo cuando un asesino entrenado por una compañía muere. No lo vi en esta costa por 40 años. ¿Saben? Quizá debería haber matado a uno antes. Got your attention. Now you stop beating druggies and prostitutes in your basement. Now you come to investigate. Not when they die by the hundreds. Ah, tengo su atención. Ahora bien, dejan de golpear a los drogaditos y a las putas en los sótanos. Ahora vienen a investigar. No cuando mueren en los cientos. This is it. Shot him. Shot him. Say shot him, not killed him. Así es. Dispará, dispará. Decí disparó, no mataste. Así que ponle de disparaste. Oh, the inhumanity. One paramilitary less in Revachol. Ah, la inhumanidad. Un paramilitar menos en Revachol. The lieutenant raises his right arm to hush you. El teniente sube la mano izquierda para susurrarte. Hush. He does not need to be pushed anymore. The ball is rolling. No hace falta ser empujado. La voz. Cuando. I had them in my sights. Both of them. Him and the whore. I was breathing with them. In phase. And I pulled the trigger and flew on the air until I landed in his mouth. Los tenía en mis vistas. A los dos. A él y a la puta. Estaba respirando con ellos en ritmo. Y de aquel el gatillo por el aire hasta que tiró en su boca. I didn't think I had a shot like that in me anymore. I did. I saw him kneel there with his mouth full of death, and that stupid look on his face. And his dick still in her. No pensé que un tiro así. Que tenía un tiro así en mí ya. Lo hice. Lo vi arrodillarse con su boca llena de muerte y su mirada estúpida en la cara. Y tenía su chota adentro. ¿Y entonces? Nothing. I went to sleep.
Next morning there were Maybells everywhere. The world was white, or what's left of it anyway. Nada. My last spring here. I knew the fascists would come to avenge their own. Nada. Fui a dormir. La mañana siguiente había Maybells en todos lados. El mundo era blanco, o al menos lo que quedaba. Mi última primavera acá. Sabía que los fascistas iban a venir a vengar a uno de los suyos. And so they did. Y así fue. Mr. Dross, are you aware you're confessing to murder? Señor Dross se da cuenta de que está confesando asesinato. ¿De pensar que le importa? Yes. Sí. And you were looking at them, the victim and a young woman, having sex, through the scope of your rifle that night, before you shot him? Estabas mirándolos a la víctima y a una mujer joven teniendo sexo a través de la mira de un rifle esa noche, antes de dispararlos. The old man nods. Why? ¿Por qué? Because that's what they were doing. Por eso, porque eso es lo que estaban haciendo. The motive. This is where the motive is going to come from. El motivo. Este es el motivo. Este es el motivo va a entrar. I don't understand. Do you, detective? I don't understand this part. No entiendo. ¿Vos lo entendés, detective? No entiendo esta parte. ¿Por qué estabas mirándolos esa noche? I'm always looking. Siempre miro. Are you always looking through the scope of a rifle? I'm just trying to understand. ¿Estás siempre viendo a través de la mira de un rifle? Estoy tratando de entender. A rifle scope has the best magnification. La mira de un rifle tiene la mejor magnificación. And if you don't like it? Y si no te gusta, Click. ¿disparás? Yes. Think of it as a form of critique. Sí. Pensarlo como una forma de crítica. He will not stop now. These dialectical materialist types never do. Exploit it. No va a parar ahora. Estos materialistas dialécticos nunca van a parar. Explotarlo. You got him going. Connect every little piece now. Wrap this up like a gift. Lo tenés. Conecta cada piso ahora. Envolve esto como un regalo. ¿Qué cosa específicamente? No, pará. ¿Viste algo más que no te haya gustado? A tragic comedy. Druggies, prostitutes, and rentiers. Una tragicomedia. Drogones, frutas y alquiler. Y los que alquilan. Específicamente, Specifically, the whole city is a charnel house. Stripped clean and draped in neon. But Martinez is the worst. específicamente toda la ciudad es una casa de... No. Limpiada pura y ahogada en neón. Pero Martínez es la peor. ¿Cómo? Because of the racists. Everyone is a racist in Martinez. It's their favorite thing to do in the whole world. Listening to race-themed radio shows. In the ruins, in their lorries. Porque son los racistas. Todos son racistas en Martínez. Es su cosa favorita de hacer en todo el mundo. Escuchar shows de radio de temas raciales. En las ruinas, en sus camiones. I'm full of steroids and Radio Revachol 92. Race this, race that. It's all sanctioned by that Social Democratic Union and the farce of a Social Democrat who runs it. Todo lleno de esteroides y Radio Resuelto 92. Raza esto, raza aquello. Todo sancionado por una unión sociodemocrática y la farsa de un sociodemocrático que lo maneja. El señor Claire, Edward. Yes, the fly larva in his container. He let some nihilistic advertising yuppies erect a statue of Philippe III, a syphilitic murderer, on the town square, to spit on the working class. Sí. La larva de... La larva de la mosca en el container. Hizo una
hizo un par de publicidades nihilísticas para que hicieran una estatua de Felipe III, un asesino con sífilis, en la plaza del pueblo, para escupir a la clase trabajadora. Not since the serfs of ancient Pericarnassus has history produced a more inert social class than the Martinez proletariat. The rest of Revachol at least pretends to rebuild. These people still live in ruins. No desde los principios de los antiguos pequinés la historia produjo una clase social más inerte que el proletariado de Martínez. El resto de Royal al menos pretende ser reconstruido. Esta gente sigue en ruinas. Voy a volver a traducir eso. Estoy seguro que va a hablar otra vez. Desde los principios de Arquines, la historia nunca había producido una clase social inerte más inerte que el proletariado de Martínez. El resto de Roger al menos pretende ser reconstruido. Estos siguen viviendo en ruinas. Intense, like animals, like those boom morons on the ice. A pity they didn't drown in that tent of theirs. En carpas como animales, como esos pelotudos de boom boom en el hielo. Una pena que no se hayan ahogado en esa carpa. The worst of them is the blood-drenched Sucrion on her yacht, licking her lips. The old whore's gone now. Her gun-toting porcelain men are dead. So, actually, no. El peor de ellos es la sucrariana llena de sangre en su barco, limpiándose los labios. La vieja puta ya se fue. Sus hombres de porcelana pelotudos están muertos. Así que de hecho no. The worst is that old cop parading around in his uniform, throwing balls all day. It's not enough that the racists and liberals are dancing on our graves. The old loyalist ghouls still parade the ruins too. El peor es ese viejo andando en su uniforme, tirando pelotas todo el día. No es suficiente que los racistas o los liberales estén bailando en nuestras tumbas. Los viejos localistas todavía bailan en nuestras tumbas. Every morning he's there, while the parasites he fought to protect are off in Ozon, or Koyamoran, or some other island they built their palaces on, feeding on drugs and having sex with their own children. Cada mañana está ahí, mientras los parásitos pelean para proteger Ozon o Koral Moyan o alguna otra isla que construyeron sus palacios, alimentándose con drogas y teniendo sexo con sus propios hijos. That's all the rich really want. Sex with their own children. Throughout history, even the royal bloodline of the suzerain, it's all just an excuse for them to have sordid sex. At least that old cunt Frisell is now dead. Es todo lo que los ricos quieren. Sexo con sus propios hijos. A través de la historia, incluso la línea real de los Sucedain, todo fue una excusa para tener un gache sórdido. A menos ese viejo oficial está muerto. We did good when we pushed him under that horse car. If only, in the 30s, those disco whores. Hicimos bien cuando lo empujamos con ese auto de caballos. Si solo en los 30 esas putas de disco. The disco whores are too much. Hatred shuts down his brain's language center, leaving only a nonsensical sputter. Las putas de disco son demasiado. La ira calla el centro del lenguaje de su cerebro, dejando solo un espejo sin sentido. There was something about a statue and nihilistic advertising agency people might be worth investigating. Hay algo sobre una estatua y una que puede ser interesante. ¿Qué es esto? ¿Por qué?
putas de disco. Whores. ¡Putas! Hay algo en la estatua de la plaza. ¿Y sífilis? Syphilis is a disease Philip III contracted in a whorehouse. The statue is an abomination. Sífilis es una enfermedad que Felipe III contrajo en una casa de putas. La estatua es una abominación. Ok, ahora que se está grabado. ¿Por el pelotudo en su uniforme te referís a René? Every fucking morning for 34 years. Throwing that ball. One ball against the other. I've always loathed that game. That is not a working class game. I don't care what they say on Radio June. Cada puta mañana por 34 años, tirando esa pelota, una contra otra. Siempre odié ese juego. Eso no es un juego en la clase trabajadora. No importa lo que digan en la radio Zoom. Royalist ghouls played like it was life itself. Click, clack across the water each day. And that uniform, like a parrot plumage. I won't even mention that he's a traitor to his race. A patank maniac race traitor. Los fantasmas graves lo juegan como si fuera la vida en sí. Click, clack contra el agua cada día. Y en ese uniforme como las plumas de un pájaro. Sin mencionar que es un traidor a su raza. Un traidor de raza. A ver, seguí. I remember him. I remember him from La Noce. Not him personally, his make and model. There were tens of thousands of them. I thought we took them all out before the liberals came to their rescue. We missed one. Me acuerdo de él. No, me acuerdo de él de la Noce. No personalmente, su forma y modelo. Había cientos de miles de ellos. Cientos de miles de ellos. Pensé que los habíamos sacado todos antes de que los militares vinieran a rescatarlos. Pero le agarramos a uno. That one. Ese. There doesn't seem to be a single person under the pine today. Not even Gaston. Alone. Parece que no hay una sola persona ahí en el pino. Ni siquiera Gastón solo. No hay nadie ahí. Fat and plump. Like a pheasant. Just begging to be popped off. Please, Mr. Truss. Shoot me. Gordo y movido como un farsante. Solo pidiendo que lo saquen. Por favor, señor Truss, máteme. Ok, patas, cálmate. Ah, ¿te gustaría matarlo? Not yet. I like to look at him strut around, place the crosshair on his medals, right on his face, and just fiddle the trigger. No, Think about it. Let the bomb melt in my mouth. No todavía. Me gusta mirarlo, dar vueltas. Ponerlo, sí. Poner las medallas justo en su cara y después joder con el dedo. Pensarlo. Que el bombón se derrita en mi boca. Save the treat for later. Guardar el dulce para después. He is a juicy bonbon, that one. A real treat for the black day. The blackest. When I put that gun in my own mouth, I think. No, don't waste it. Put this lead in that cock, René. For the boys he killed. And then I look at him throw those balls, and I suddenly feel. Es un bombón muy jugoso. Un verdadero valía negro y más negro. Cuando ponga mi alma en mi propia boca. Digo, no lo desperdicies. Poné este plomo en ese pelotudo de René. Por los pibes que asesinó. Y cuando lo veo tirar esas pelotas de la nada siento... Better. I even hid one bullet, so I'd always have one. For him. Haven't seen him around lately. Strutting around. Must be down with arthritis. I hope it hurts like hell. I hope he sweats blood. Escondí una bala que siempre tuve para él. Para él. No lo vi últimamente. Tratando. Está con artritis. Espero que duela. Espero que sangre. Espero que sude sangre.
Murió. Murió de viejo hace un par de días. No. No. Sí. I waited too long. I waited too long and now he's dead. Te esperé mucho. Y ahora está muerto. I'm sorry, Mr. Dross. I understand you knew him for a long time. Lo lamento, señor Dross. Entiendo que lo conocías por mucho tiempo. They're all dead now. Fuck it. Están todos muertos. A la mierda. If he really wanted to kill him so bad, he would have done. There must have been 1,000 black days on these islands. His health ailing. Si realmente lo quería matar, Dad lo hubiese hecho. Hubo 1000 días negros en estas islas con su salud cayendo. Tuviste 1000 chances de bajarlo. And I blew them all. What does it matter now? He's gone. Ancient dust. Lo cagué. ¿Qué importa? Se fue. Polvo antiguo. ¿Te preocupaba él? All human beings care about each other. I cared for seeing his head explode. Now, God damn this world. Todos los seres humanos se preocupan. A mí me importaba por ver su cabeza explotar. Y ahora... Puta madre, este mundo. ¿Estás bien? ¿Vas a seguir? You think I haven't seen people die? It's all I've seen them do. Fuck and die. All the other plans we had. To love. To colonize the Pale. It's all fucked. ¿Pensás que no vi gente morir? Es todo lo que hacen. Garchar y morir. Todos los planes que tenían. Amar. Colonizar el pálido. Por la mierda. He's not okay. This is just another black day in a row of black days. Something strange is keeping him together, making him endure. No está bien. Es solo otro día negro. En una larga lista de días negros. Algo raro lo mantiene. Sino que... Hablemos de otra cosa. Glad we talked about what? ¿Ahora qué? ¿Qué específicamente no te gustó lo que viste de la noche del asesinato? Them. Fucking. I didn't like that. Ellos cogiendo. No me gustó. ¿Estabas celoso entonces? Jealousy is a reactionary concept. I didn't like the Reaver enjoying himself. Drugged out. Soothed in the arms of a young woman. I wanted him to die so he could not enjoy life anymore. Los celos son un concepto reaccionario. No me gustó que el pelotudo estuviera dándolo drogado, envuelto en los brazos de una mujer joven. Lo vi morir para que no pudiera disfrutar más la vida. And I wanted to see his head explode. That too. She should know better than to hold a child murderer between her thighs. I knew he'd be there for one more second, writhing. Y seguía ver su cabeza. Quería que ella viera que su cabeza explotara. También eso. Tenía que saber mejor que tener un asesino de pies entre sus piernas. Sabía que iba a estar por un segundo gritando. That's all it takes for the bullet to reach his head. Now that I think of it, I wasn't aiming for his mouth. I wanted his brains to spill out on her. But you can't have everything. Todo lo que tenía. Eso es todo lo que decía para que la bala llegue a la cabeza. Ahora que lo pienso, ni siquiera apunté a la boca. Apunté para que su cerebro se torciera, pero no puedes tener todo. This man has seen past her, like you did. El hombre la vio pasar conmigo. ¿Cuánto tiempo la venías viendo? Since she came to Martinez, I saw her sneaking in the reeds early in the morning, behind the Fell building. It was dark, still winter. She didn't have her skimpy outfit on then, just a spot in the night, moving. Desde que vino Martínez, la ves esconderse en los juncales temprano en la mañana, atrás del edificio Fell. Era oscuro todavía invierno. No tenía esa ropa de ella encima. Una marca en la noche moviéndose. Past the Fell building on the coast? What was she doing there? Pasando el edificio Fell en la costa. ¿Qué estaba haciendo? Hiding something in the water.
She had a fag after she'd done it. I was up in the ruins there. She couldn't see me, but I could see her, smoking. She was nervous, but not scared. Escondiendo algo en el agua. Tuvo un pucho después de hacerlo. Podía verlo en las ruinas. No podía verme, pero yo podía. Manda. Estaba nerviosa, no asustada. ¿Y qué pensaste que estaba haciendo ahí? Her passport and tickets to Villiers. And from there to Cachebrou. Su pasaporte. Y boletos para Villers. Y de ahí a Cachebrou. In the free state of Seminine, hidden away at the edge of the earth, near the Pale. En el lado libre de Senemita, escondido en la punta de la tierra cerca del pálido. Esta es la boya que nos habló. ¿La viste? After she was gone. Después de que se fue. Did you keep what was in it? Te When quedaste we con found lo... the submersible, it was empty. ¿Te quedaste con lo que había? Cuando vimos el sumergible estaba vacío. No. Why would I do that? I didn't need tickets to Villiers. I'd put them back. If I wanted to extort someone, I'd do better. Nah, ¿por qué lo querría? No necesitaba boleto para Villers. Lo puse de vuelta. Si quería extorsionar a alguien, lo haría mejor. This implies that he's thought about extorting her. Esto implica que pensó en extorsionarla. Also, a little inconsistency here. He was surprised to hear her name Clausia before. Would he not have seen it on the documents? Está viendo un poco de inconsistencia. Se sorprendió cuando vos dijiste el nombre de Clashke. ¿Qué no lo veía en los documentos? ¿Viste su nombre en el pasaporte? Me pregunto cuando dije el nombre de Clashke no parecía que lo reconocieras. You didn't say Clausia in there. No decía Clashke ahí. ¿Y qué nombre decía en el pasaporte entonces? It was something. I don't remember. It was dark that morning. I only remember her face on the photo. ¿Fue algo? No me acuerdo, estaba oscuro en la mañana. Solo me acuerdo la cara en la foto. Ok, ¿y la seguiste viendo después de esto? I did. She had a face like an archipelago, with those birthmarks. And a body, hard and lean and bruised all over. Black and yellow. I could see she's taken a beating. ¿Eh? Tiene una cara como un archipiélago, con esas marcas de nacimiento. Y un cuerpo duro y suave. Y plano y todo marcado. Negro y amarillo. Podía ver que habían fajado. I could see who she was, too. A spook. On the run. Revachol's the cloaker of Capital now. All the bagmen and arms dealers end up here to do drugs and have sex like animals. También podía ver quién era. Una asustada. Corriendo. Revachol es la cloaca de la capital ahora. Todos los hombres de bolsa y traficantes de armas terminan acá. A drogarse y tener sexo como animales. You could tell she was a spook from the documents? Podías ver que estaba asustada de los documentos. She had different color hair on the photo. And glasses. Forged. Some sordid bourgeois affair. I've heard about this kind of thing on the radio. Tenía diferente color de pelo en la foto y anteojos. Era falso. Algo sórdido, un tema burgués. Escuché este tipo de cosas en la radio. He's setting it up for you. ¿Le está preparando para vos? The bruises. You can't make that out in a scope. Las marcas. No está por verlo desde el mod. Desde la mira. Y podía ver sus marcas. A través de la mira de un rifle. You can't see bruises through a scope. It's just a blur. Cosas así. Una marca. ¿Y cómo mierda sabes eso? Ok, tengo 3, 4, 6, 7. Es un 5. Dámelo. It quickly comes to you. Viene para vos. Las marcas en su cuerpo. ¿Hay alguna chance de que lo hayas visto por un agujero en la pared? Oh, yes. Cutting those drugs of hers into little lines with a knife. Masturbating. Ah, sí.
cortándose las drogas de ellas, que niñas con un cuchillo, masturbarse. Did you make that hole? ¿Hiciste ese agujero? With a clip point knife. Con un cuchillo de punta. Good for listening in, too. For hearing the moaning and the snorts. También bueno para escuchar los gemidos y los... ¿Alguna vez lo viste por la ventana en un techo? Like that, too? Yes. Bending like a bow against the glass. También eso. Doblándose como una arca contra el vidrio. Estuviste en la ruta secreta tal vez atrás del Wedding Racks, esas son tus marcas. Solo cambiaste sus zapatos. I've been through all of Martinez. Every nook and cranny. Estuve por todo Martínez. Cada puto espacio. También eso. Yes, that too. The things they did in that little room. What she'd do to feel good. Funny the way light works. Sí, también eso. Las cosas que hicieron en ese cuarto. Lo que ella hacía para sentirse bien. Es muy gracioso cómo funciona la luz. You turn it on inside, and it gets so dark out, you can't see a man looking in. I learned that in the 20s, when they were still hunting me. I've seen people do some shit, but... Y la pared de adentro se pone tan oscuro que no puedes ver un hombre mirando. Aprendí eso en los 20 cuando me seguían buscando. Vi a gente hacer algo mierda, pero... Those two took the cake. Esos dos eran el premio. You hear the familiar scribble of the lieutenant's pen. A quick glance at you. Escuchás al familiar que tú de la teniente. Una mirada rápida a vos. One more loose end down. We're doing this, detective. Un cabo suelto menos. Estamos haciendo esto, detective. How did you get in there? The hidden pinball workshop. ¿Cómo te metiste ahí? La mesa de trabajo de pinball escondida. I can just walk in there now after a good wash. I told you, they think I'm an antisocial. Closing hour is a good time. The kitchen's empty. Solo puedo caminar ahí después de un buen baño. Les dije que piensan que soy antisocial. Ahora del cierre es un buen momento. La cocina está vacía. You had to open the steel door in the kitchen? How? ¿Tuviste que abrir la puerta de hierro de la cocina? ¿Cómo? I got that open a long time ago. Some bourgeois game merchant lived there. I don't know, 15 years ago. He left spare keys all over, and I took one. Then I saw her turn the light on one night in my scope. Tuve eso hace mucho tiempo. Un mercader burgués de juegos vivía ahí, no sé, hace 15 años. Tenía llaves extra por todos lados y agarré una. Entonces vi prender la luz una noche en mi mira. Andy found use for it. A spare key, like the one hanging behind the Union Box window. Y un uso para eso. Una llave, como la que estaba en la cajón. Así que en conclusión, ¿tenías sentimientos por esa mujer? There's nothing to hold on to. Only this. It's not enough. Ay, no hay nada de lo que agarrarte, solo esto. Y no alcanza. The coals of his eyes glisten suddenly, like stones dripping with water. Is he crying? El jabón en sus ojos se quitan de alguna forma, como si estuvieran cayendo con agua. Está llorando. Man needs to feel something else. In this fight, it helps if you have your eye on something there. It's weakness, I know. El hombre necesita sentir algo más. En esta lucha tienes que tener tu ojo en algo. Es debilidad, ¿sabes? Ah, el hombre es débil a la carne. Típico. Por eso le dejaba flores secas en la ventana. No. No. Entonces, I don't really know. I was there one night and she was crying, like a child, in the corner of her room on the floor, like she does sometimes. no sé. Estaba ahí una noche llorando, como una nena, en la esquina del cuarto, en el piso. Como unas veces. ¿Hace cuánto?
The day after I killed him. El día después de que lo maté. ¿Y le trajiste Mabels? Yes. I don't know why I do the things I do anymore. Sí. No sé por qué hago las cosas ya. Otis. Neither does he. He lowers his head, like a sunflower on a withered stalk. Tampoco él. Baja la cabeza como un girasol. In the silence, the lieutenant draws a line in his notes, then nods at you once more. En el silencio, el teniente marca una línea en sus notas y te mira una vez más. One more down. Una más abajo. Así que conclusión no era sobre él, era sobre ella. Her. Ella. The lieutenant nods at you in acknowledgement. El teniente te mira. That's it. Motive. We have it. Eso es motivo, lo tenemos. Where is she, that Clasier? I haven't seen her there for days. ¿Dónde está esta Clash que? No lo vi en días. Se fue. No sabemos dónde está. Good for her. That girl kept staring into the scope, you know. In the end, this last week, kept staring at the island. Bien por ella. Esa piba seguía mirando la mira, ¿sabes? Al final. Esta última semana siguió mirando la isla. At night, crying or smoking on the roof, like she knew I was here. It doesn't matter. A la noche, llorando, fumando en el techo. Sabía que estaba ahí. No importa. Midtown, across the Bay of Revachol, cold rain falls on 40-story towers. No me Above importa. them, on the platform, a young woman is withdrawing from amphetamines, barbiturates, and alcohol. Yet still, she smiles among the crowd, fading from your mind's eye. Soy directo, ya no me importa. Ya no me importa que me quiera hablar de una zona a la cual no me interesa. Ahora sí, ya van casi 8 horas de directo. Quiero avanzar. Yo sé que parece raro después de haber hecho tantas preguntas, pero quiero avanzar. En la plataforma una mujer joven está saliendo de las anfetaminas, barbituras y alcohol, y aún así sonríe entre la multitud, poniéndose el ojo de la mano. Across the water, on a dilapidated jetty in a nameless village, made of grey cinder block houses with Eternite roofs, 2 police officers and 1 special consultant look across a narrow strip of sea. Pisando el agua en un barco de una barca sin nombre, hecho de bloques grises con techos de termita, los oficiales de policía y el consultante especial miran en una marca de mar. He's there, doing what exactly I don't know. Satellite Officer Vic Mayer points at the ruins. Behind that anti-aircraft something. That's why we can't see him. Él está ahí haciendo algo que no sé exactamente. Atrás de ese antiaéreo algo. Por eso no lo podemos ver. Special Consultant Heidelstam is optimistic. We'll see the boat when he comes. Let's go get a coffee until then. I know this interesting little place. Where? His voice trails off as the 3 walk down the jetty. El consultante especial Heidelstam es más optimista. Vamos a ver el bote cuando vuelva. Vamos a tomar un café hasta entonces. Tengo este lugar interesante donde... As the men go, Patrol Officer Minnow looks back over her shoulder at the crumbling fortification in the rain, like a rotten tooth rising out of the water. Mientras los hombres van, el oficial de patrulla Minor mira otra vez la fortificación hecha en el aire, como un diente roto saliendo del agua. Good luck, Harry, she thinks. You need something good for this. Buena suerte, Harry. Vas a necesitar algo bueno para esto. The old man has fallen silent, staring at your feet. The burnt logs in the fire are moist from the sea air. El viejo hombre está silencioso mirándote. Eso es todo por ahora, viejo. Quédate quieto. Necesito compostura. I ain't going anywhere. No me voy a ningún lado. Compostura necesito ahora.
pues, lógica, reacción, empatía, compostura. Compostura. Reacción, compostura. The old man stares despondently at Es the un logs. 8, es It's complicado. like he's forgotten you're there. Así que What strikes you about this gaunt yeah. man is not the stomach pain, or the cough, or the malnutrition. For a man who's spent 44 years hidden in the urban wild, Perdón por eso. Ahora en que estábamos. Lo que te marca sobre este hombre no es el dolor de estómago, ni la tos, ni la malnutrición, por un hombre que pasó 44 años escondido en el salvaje urbano, es que está sorpresivamente bien. indeed, he speaks fluidly. His movements are rapid, if erratic. His voice, despite the cough, is there. It is capable of expressing complicated ideas. Above all, he seems animated. Sin duda, habla fluido, sus movimientos son rápidos, aunque erráticos, su voz a pesar de la tos está ahí, es capaz de expresar las ideas más complicadas y sobre todo parece animado. ¿Animado por qué? Porque alguien lo vino a visitar después de 40 años. It's a mystery. This animation comes at a cost too. Erratic hand gestures, thought processes cut off like threads, as he just stares at the logs or the reeds. He also suffers mood swings, bubbling to the surface, unconstrained by his nervous system. Es un misterio. La animación viene un coste también. Movimientos de gestura, movimientos de mano, eso es de mano errática, pensamiento. Procesos de pensamiento cortados como hilos. Se quedan mirando en las maderas o en los funcales. También tiene movimientos de. Tiene cambios de humedección a la superficie sin manejo de su sistema nervioso. Demencia. You've seen demented people before. This feels similar, yet different. When his thoughts move, they are lucid, keen even, not senile. Viste gente con demencia antes. Se siente similar pero diferente. Cuando sus pensamientos se mueven son lúcidos. Los no inteligentes, esta cosa. Incluso son normales. No seniles. Señor de los, ¿está bien? ¿Cómo está su memoria? No, I'm not okay. I shit blood and I'm surrounded by insane people. No estoy bien. Cago sangre y estoy rodeado de gente loca. There it is again. Erratic hand motions, bouts of rage, and the stomach thing too, of course. Esto otra vez. Emociones erráticas, idas de bronca y estómago. Cosas que Joseph Fiero Ramos, estás correcto por el asesinato de Ellis Colton. What? But you said I would be taken to the... ¿Qué? Pero dijeron que me iba a llevar a la... This terror is the sum of all the uncontrollable movements and mood swings he's been exhibiting. Este terror es la suma de los movimientos incontrolables y los cambios mentales que estuvo mostrando. The wind picks up. The silence on the water is broken all around you. Little shivers of waves appear. The lieutenant continues, like an incantation. El viento se levanta, el silencio del agua está roto contra tu suelo. Pequeños movimientos regados aparecen. El teniente continúa con una incantación. Your wayfarer rights have been suspended.
Information provided to the officers on the scene will be used against you by the prosecution. You will be given legal counsel within 1 week and must face court in 44 days. Do you understand? Tus derechos de viajero fueron suspendidos. La información provista a los oficiales en la escena va a ser usada en la persecución. Vas a recibir consejo legal en 1 semana y tenés que enfrentar la corte en 44 días. ¿Entiende? Do you understand? ¿Entiende? Kim el arma. But Pero Kim tiene miedo. no, I don't want to. I have to stay here. No, no quiero, tengo que estar acá. He's sweating. Beads are forming on his forehead. Está sudando. Luego se están formando en su... Your confirmation is not required, sir. Now on to the boat. La confirmación no requería señal. Ahora al barco. ¿Tiene espacio para 3? Not really. We could escort him to the pier, then either one of us can take him inland while the other stays here. But No realmente. Teníamos que cortarlo al campo y entonces uno tiene que sumar a tierra. Pero But then, who watches him while you're coming back here? entonces, ¿quién lo vigila mientras estamos viendo acá? Pero ¿quién lo mira mientras vuelvo por vos? you come back for me? How about I go and send a boat back for you? ¿Qué tal si voy y te envío un barco para vos? What is this farce? This is a fucking farce. I can't. ¿Qué es esta farsa? Esta puta farsa, no puedo. Lillian, you could ask her maybe. Lillian, ¿podría preguntarle? ¿Podría pedirle la... ¿Podría pedirle que nos levante? This is no harmless old man. Este no es un hombre, pero... This fucking world. This world. What is this? Este puto mundo. ¿Este mundo qué es? No, listen. Listen now. No, escucha. Escucha ahora. You thought you heard something. ¡Concha! An old man, then unclouded by cataracts. His eyes. ¡Ay, no! ¡Toqué F9! ¡La costumbre! The old man stares despondently at what strikes you. Indeed, it's you. No. There it is again. Ok, es percepción ahora lo que necesito. Percepción. Autorización, lógica, autoridad, retórico, Shiva, Signal Empire, Reaction, Speed, Sabot Floor. Interface, lógico, sugestión. No tengo mucho más para lo otro, ¿no? Es todo lo que tengo, así que se lo que Old quiera. man stares. Estás detenido. This, the wind picks. But ¿Quién tiene miedo? no. He's sweating. Your confirmation is not required, sir. Now on to the boat. There it is again. To your north, as it has been since you came to the coast. The reeds whisper, stalks rubbing against each other. But then, in the middle of it, Ahí está, al norte. Puede que. Voy a juntar eso. Eso. Esto. Pero entonces en medio de todo, ¿qué? something completely different. It sounds like a bow, very slowly being drawn against the strings of a violin. A very small violin, made of reeds and rushes. Algo completamente diferente. Suena como un arco, lentamente siendo arrastrado contra las cuerdas de un violín. Un muy pequeño violín hecho de puntal. Maybe there is room for 3 on the boat. Quizás en lugar de eso. Pero, shh.
¿Escuchas eso? What? ¿Qué? What are you talking about? Is this really us? ¿Qué está hablando? ¿Es esto realmente Your nosotros? skin crawls. ¡Pac! A delicate tangle of arms and legs unfolds from the reeds, limb by limb, to then just stand there, moving its scythe-like arms in ghostly silence. Un movimiento de brazos y se mueve entre los juncales. Parte por parte, solo para quedarse ahí con los... Ahí. Vale. Móvete. It's still there, an unfolding mechanism of reed-like kiting, hovering in place. Sigue ahí un mecanismo de movimiento quedándose en el lugar. ¿Qué carajo es eso? What are you talking about? ¿De qué están hablando? ¡El insecto gigante ahí al lado! There's nothing there. No hay nada ahí. The stick insect is over 3 meters tall. It looks straight at you with its tiny pinprick eyes and its grotesquely small head. El insecto está en 3 metros. Te mira directamente a vos con los ojos y su cabeza grotescamente chica. You feel your legs shaking under you and your gun hands rise instinctively. Sentí que tu pierna se mueve bajo vos y tu mano sube instintivamente. Ahí está, lo veo. Tell me what you see, damn it. I can't make out one small thing in the reeds. Decime que puedes ver, carajo. No puedo ver una mierda en los juncales. Kim, ¿lo podés ver? I can see it. Lo puedo ver. 4 simple words. Thank God. If you can see, then you're not insane. 4 palabras simples. Gracias a Dios, si puedes verlo, no estás loco. But that means Eso significa it's really there, spinning slowly, in absolute silence. Its limbs long and slender. realmente está ahí, moviéndose lentamente, en silencio absoluto, en sus partes largas. Be very, very careful. Tiene mucho, mucho cuidado. The creature stands on long stilt-like legs, antennae hanging from its head like a woman's hair, white and curled at the tips. It is no more than 5 steps away from you. La criatura está en piernas de mierda, antenas colgando de su cabeza como el pelo de mujer, blanco y enrulado en las puntas. No está a más de 5 pasos tuyos. Reed-like tufts stick out of its joints. As the insect moves its forearms, it produces a faint hiss, like a reel-to-reel machine spinning after the tape breaks. Y las manos que salen de sus partes. El insecto se mueve en sus brazos que produce un pequeño ruido, como una máquina de cinta a cinta moviéndose después de que la cinta se rompe. The hiss is different from the strings you heard before. It says something else, in a lower pitch. No, es distinto que escuchas antes. Es algo bajo. ¿No? Es el fucking mira. It is. Pero es. Dolorosamente. You glance over your shoulder. The lieutenant holds a piece of milled aluminium. He begins to pull it open, extremely carefully. It's the camera. Tiras por tu hombro. El teniente saca una pieza de aluminio puesta. Empieza a abrirla con cuidado. Es la cámara. No, the flash will scare the creature off. Warn him now. Kim, el flash es ruidoso. No le va a gustar eso. We need a photo. No one will believe us. Necesitamos una foto. Nadie nos va a creer. From the corner of your eye,
You see a sudden cascade of motion ripple through the phasmid's limbs. A series of ultrasonic clicks fills your ear. De la esquina es una cascada de movimientos en una serie de sonidos electrónicos. Ahora, dejamos el cambio primero. I won't be one of those fools who didn't take a picture. Los güeyes son los aperturos que nos sacó la foto. He's letting his pride get in the way. Está dejando que los orgullos se pasen. You see the phasmid turn to him, its mandible antennae reaching out. Its motions are quick, sudden. Podés ver Phasmid dando su vuelta con su mandíbula saliendo. Los movimientos son rápidos, repentinos. ¿Quién piensa que piensa lo que importa en quién? Understood. Of course. Entendido. The spindly mechanism turns itself back to you, its antennae taking their measure of the air, slowly. Entendido. Se mira vos, con la antena tomando la medida del aire lentamente. Decirle algo silenciosamente como... Hey. The creature tilts its tiny head to the side and appears to look at you. It is incredibly light, like the slightest gust of wind should blow it away. But it doesn't. La criatura mueve su cabeza pequeño al lado y parece mirarte a vos. Es increíblemente ligera, como el más ligero vehículo de viento que lo volaría, pero no lo hace. The air moves through it. Its slender sticks. Se mueve. We can't just leave it standing there. We have to do something, detective. It could be connected somehow even. No podemos dejarla ahí. Tenemos que hacer algo, detective. Puede ser... Tiene que estar conectado incluso. You've never seen him get this excited. His voice is almost trembling. No, es un 12 ni en pedo. ¿Qué está atrás? Ok, no están atrás, creo. ¡Típico! You barely get to take... Tendría que haber guardado... Espera, a ver. Ah, no, no guardé. ¡Qué pelotudo! What is it? Something is very wrong with him now. ¿Está ahí? ¿Puedes verlo? No. Nothing. Nothing. What is it? Nothing. The old man stares. What? This... Your way... Do... But... No. Your confirmation is not required, sir. Now on to the boat. You thought you heard... The old man stares. What? Your... Do... But... No. Your confirmation is not required, sir. There it is. Some... Maybe... What? What are you... Your skin crawls. ¿Qué queda real? A delicate tangle of arms and legs. It's still... ¿Qué es eso? What are you talking about? ¿Qué? El insecto gigante. There's nothing there. No hay nada ahí. The stick insect. You feel your legs. Ahí está, lo veo. Tell me what you see, damn it. I can't make out one small thing in the reeds. ¿Quién puede verlo? Force him, but that it's really... Be very, very...
Ay, ¿tengo que reiniciar el juego en serio? The creature stands on long stilt. Read like the hiss is different. ¡Ay, from the concha! Hola, si está ahí. Ok, está todavía, solamente no me lo marca. Qué bueno. Ok, necesito todo lo que me dé electroquímica. Más uno electroquímica. Más uno electroquímica. Lógica, retórico, shivers, compostura, interface. ¿Qué? ¿Se piensan que no voy a hacer esto? Pain threshold, empathy, suggestion. Ok, no tengo una poronga. The pockets of these new jeans are Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity. Not, by the way, the raw. Si salto toda esa parte, soy honesto, no me importa. The creatures read like the hiss is different from the strings you heard before. It says something La else. concha de su madre. No, y subirle un punto no va a servir de nada, que es lo peor. La cagada es que no voy a poder, tengo que revisar el juego ahora para que se muestre, porque eso es un puto bug. ¡Ay, no! ¡Se bugueó otra vez esta! ¡Sí, se bugueó esta mierda! ¡Ah! ¿Cuándo no, pendejo? ¿Cuándo no? ¡Ah! Creo que se llegó a guiar y lloro. No, era literalmente el juego diciéndome que me vaya a cagar. The creatures read like the hiss is. It is. You no. Kim? The flash will scare the creature off. Warn him now. Kim, el flash es muy fuerte, lo va a sonar. We need a photo. No one will be Ahí lo va a From the corner creer. of your eye, you see Déjame a secarme subtle. I primero. won't be one of those fools. He's letting his you see the phasmid turn to him. Understood. The spindly mechanism turns itself back to you. Existís. A sudden chirrup fills the air. The walking stick moves its whole body, limbs working independently of each other, like the parts of a masterfully constructed machine. Lo que es eso, el palo caminante mueve su cuerpo, las partes moviendo independientemente de cada una, como una máquina construida. It moves just an inch closer to you. Or does it only feel like it does? Se va un poco más cerca de vos. O parece que lo hace. Something in its body language has changed, just slightly. Algo en su lenguaje va a poder cambiar. Tienes miedo. Nothing changes in the cyclical brain motion of the creature's limbs. They are porcelain white on the inside and reed colored on the out. Beige, light brown, and striped.
You are unsure if it is scared or not. Nada cambia en el movimiento cíclico de las son blancas, porcelana blanca dentro y color de beige, marrón ligero. No. Its insect mind is impenetrable to your reasoning. Tu mente es It is. No. We need it from the corner of your eye. I want. You see the phasmid. The spindly mechanism turns itself back to you. Its antennae taking their measure of the air. Slowly. You barely get to take one step. Oh no! Oh no! The creatures that read like the hiss is different from the strings you heard before. It says something else in a lower pitch. ¡Oh, sí! ¡El último! You barely get to take one step. The invertebrate reacts with uncanny... Where? Where did it go? The read like the hiss is different from the strings you heard before. It says something else in a lower pitch. You barely get to take one step. Hola. Ok, 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 ok. Porque yo no me puse las feromonas. Todo esto que estuve haciendo está al pedo porque esto está scripteado para que falle. Así que voy a ver si quién le puede sacar la foto. The creatures read the hiss is different from the strings you... It is. You no. ¿Estás segura de que no lo va a asustar? We need a photo. From the corner of Toma la it, foto. with the sound of metal sliding against metal. The lieutenant reveals the lens. The glass glints in his hand as he begins to slide in. Cuando el sonido de metal contra metal, el teniente revela el lente. El vídeo muestra su mano mientras empieza a bajar una ampolla. You see the phasmid turn to him, its mandible antennae reaching out. The motions are quick, sudden. Ves el phasmido ya se vuelve hacia él. Sus andíbulas de antenas están llegando. Las mociones son rápidas. Something cracks in the lieutenant. He's letting his pride get in the way. Algo está jodiendo al teniente. Está haciendo que su orgullo llegue al The camino. ampoule will produce a loud hiss. You're right. It could scare it away. I'll wait. I'm on standby. The spindly mechanism turns itself. The creak, the air, nothing. It's a sudden... Something in its body language has changed. Just slightly. No, no puedo. Just leave it standing. You've never seen him get this. No, no puedo. Voy a buscar de... Alguien, por favor, si sigue viendo esto, hágame acordar que antes de irme
ponga un link con todo el tema del family insuliano. ¡Me quedé caliente! No puedo hacerlo porque ya revisé que es un chequeo vacío. No puedo, lamentablemente es real. What is it? ¿Qué es eso? Something No puedes ver. is very wrong with him now. Nothing. Ok, no puedo hacer eso, así que... Bueno, espatémoslo. The creature read the Oink. Ok, no pude ganar porque barely get to lamentablemente... take one step. The invertebrate reacts with uncanny speed, skating away across the water. It's gone, like a skipping stone, leaving nothing but rings on the sea's calm mirror. Apenas haces un paso. El invertebrado reacciona con velocidad rápida, saliendo con el agua. Se fue como una piedra, dejando nada salvo anillos en la cara. Where? Where did ¿Dónde? it go? ¿Dónde se fue? Tenía que haber tomado la feromona de model. I don't think it had anything to do with the osprey. It was just scared. No, no creo que haya sido haya tenido algo que ver con el Oxplay. Solo estaba asustado. There is uncertainty in his phrasing. Hay algo... Bueno, no tuvo que ver algo con eso. Okay, but I'm not an entomologist, okay? Neither was the parascientist. Who knows? The only thing I'm sure of is... Ok, pero no soy un entomólogo, ¿sabes? Ni siquiera lo hay del paracientífico. ¿Quién sabe? Lo único que estoy seguro es... We saw it. It was real. Lo vimos. Es real. ¿Pudiste sacarte la foto? He shakes his head in silence, an expression on his face that you've never seen there before. Mueve la cabeza. En silencio una expresión en su cara que nunca viste antes. ¡Nada! It's just a blur. ¿Y ahora? What now? ¿Y ahora qué? In some kind of strange, semi-catatonic state. En una forma rara de estar... Our suspect's not looking so good. We should check him over. Also... Nuestro sospechoso no está bien. Deberíamos revisarlo. ¡También! It looks like it has some kind of nest there. Maybe there's proof in there. Puede que tenga un nido ahí. Quizás In the esté ahí. reeds, where the phasmid was hiding, you see a little flash of white. Porcelain white. En los juncales donde el Fasmi estaba escondido. Es una alfombra blanca. Porcelana blanca. What is it? Señor, What do you want from me? ¿qué es eso? ¿Qué quiere de mí? No puedo irme. Señor, no puedo ver el Fasmido. Ved. Mr. Dross? Señor 2. The man does not respond. He keeps staring, black eyes glazed over and bulging from their sockets. His gap-toothed mouth shaking. Él me lo responde. Se queda mirando. Ojos dados vueltas y de proceso. Paso movido por las manos. Mueve las manos frente a sus ojos. A light shiver passes him, followed by nothing. His hands are trembling, and he breathes slowly. Un pequeño resplandor pasa por él, seguido por nada. Sus manos están temblando y respira lentamente. He's going into some kind of psychomotor immobility. The good news is, this solves our transportation problem, doesn't it, Mr. Dross? Parece que está en un tipo de inmovilidad psicomotora. La buena noticia es, esto resuelve nuestra primera transportación, ¿no, señor Dross? The trembling mouth appears to sigh. Between this and the broken tire he's used for a boat, I think it's safe to leave him here, while we go and get help. It will need to be medical first, I'm afraid. Entre esto y la rueda rota que usó como bote, creo que es seguro dejarlo acá. Mientras vamos a buscar ayuda. Cuando está ayuda médica, temo. ¿Qué le pasó? Estado catatónico. Old age and shock.
Edad vieja y shock. The appearance of the Phasmid in conjunction with the stress of the arrest. He spent his entire life here. For him to live would be... La aparición del Fásmido en conjunto con el estrés del arresto. Pasó toda su vida acá. Para él dejarlo, esto sería... Encontramos cosas en el Fásmido. He stares into the reeds. Your words don't stir anything in him. Perhaps you should. Es pasaporte Tanges. No reaction. Let's have a closer look at that after. I think I'll be more useful than him. Digamos algo de que va a ser más útil que él. La mira fuera. I lost. Ah, perdí. ¿Lo perdió? He turns his eyes to the reeds again, as he's done so many times. Beige and white stripes. Da bueno. Los ojos, me parece otra vez. Como hizo tantas veces. Maca, beige y marcas. He lost the scope. Then it somehow made its way over there. With the help of a magpie Phasmid? Perdió su vida y apareció en algún lado. Por la ciudad de un Fásmido Magpie. This sight is a T9, Mr. Dross. Was it attached to the rifle when you made the shot? Esta mira es de T9, señor Dross. ¿Estaba en el rifle cuando hizo el disparo? Silence. Not even a sigh. Silencio y un suspiro. You've gotten all you will out of this poor being. Vas a sacarle todas las cosas. Para dejarlo A descansar. plastic cape flaps around his... The blacks of his eyes are receding. His pupils are returning to normal. La negrura de sus ojos está volviendo. We should think about getting back to the mainland. To get help. He'll be safe here. If we don't take too long. Creo que tenemos que pensar cómo volver para conseguir ayuda. Vamos a estar acá. Demasiado tanto. Todo por no ponerme un poco de off. Me cago. O sea que el Fásmido sí era real, solo que no voy a poner el... Esto debe ser lo de los pibes. Usar el bote para volver a la tierra. Una pena. O sea que todo esto fue por un viejo... The skiff is swaying on the waves by the dock. El lugar está moviéndose con las olas por el puerto. Ahora vamos a la tierra. Let's. We are done here. Dale. Ya terminamos acá. The skiff rocks gently under your weight as you get in. The ride back is uneventful and quiet. El bote mueve bajo. Eso mientras vas. El retorno no tiene eventos y silencioso. But for the sound of conversation on the water, there is someone inland waiting for you. Pero por el sonido de la conversación del agua, hay alguien en la tierra esperándote. Two men and a woman stand on the concrete square of a nameless village, looking at a small yellow boat as it draws closer. The sea is calm. Dos hombres y una mujer están en una plaza de concreto de una aldea sin nombre, mirando un bote amarillo mientras se acerca. Más descarido. You reach the jetty and climb out of the skiff. Salís del barco y te pasas. Ok. Ya no necesito esto, así que lo que vamos a hacer es... Spirit the Corpse. No sé qué estoy haciendo acá. Harry, estamos acá porque nos preocupás. Look what the tide brought him. Mirá lo que te queda en la sola.
I want to call you a teapot, but I'm honestly kind of impressed. No idea where you got all that gear, but there's no doubt in my mind that some bad people are looking for it. No te voy a llamar una tetera, pero estoy impresionado. No sé cómo conseguiste todo eso, pero no hay duda de que gente muy mala lo está buscando. Also, you look like a fucking idiot. También te ves como un pelotudo. Whatever this is, it is completely unimportant compared to what you've just seen. Lo que sea, no es importante comparado a lo que ya viste. No se habla del fásmido. This is the man with sunglasses from the whirling in rags. But where are his sunglasses? Vos sos el hombre con anteojo. That's right. And you're some kind of murder machine. Dale, y yo soy un tipo asesinado. La armadura parece que nadie le jode. Oh, really? They don't seem bothered by it. That's because you're a cop in an exoskeleton. Ah, ¿sí? ¿No les molesta? ¿Ah? Es porque sos un policía de un exoesqueleto. No, eso lo explico. Yes, that has always explained it. Sí, siempre lo explico. This is not the first time he's seen you all decked out in Waka. No es la primera vez que te vi todo armado en loco. Vic, calm down. Vic, calmate. ¿Quiénes son? Hello, I'm Trent Heilerstein. I believe we've met on several occasions. Hola, soy Trent Heisman. Creo que nos encontramos en varias ocasiones. ¡Oh! I'm your goddamn partner, Jean-Vic Mard, and this is your special task force. Or Soy- what's left of it. Soy tu puto compañero Jamie Scott y esta es tu fuerza especial secreta. Su fuerza especial. O lo que queda de... Special Consultant Trond Heidelstam, Patrol Officer Judith Minot. Consultante especial Trent Heisman. Oficial de patrulla Judith Minot. Hi. Hola. We've come to scrape what's left of you off the pavement. Vinimos a sacar lo que queda de vos en el pavimento. Lieutenant Kim Kitsuragi, Prison 57. We've just come from the island, where our investigation led us. Teniente Kim Kitsutagi, precinto 57. Vinimos de esa isla donde nos llevó la investigación. The scene is making even him feel as though he has to justify your actions. La escena está haciendo que hasta él tenga que... Sienta como que tiene que justificar sus acciones. We might need your help with something later. Puede que necesitemos ayuda con algo después. As if he recalled that he's in fact a decorated police lieutenant and not a naughty boy. Como si recordara que de hecho es un oficial de policía decorado y no un boludito. But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. Pero esto es un tema de departamento, así que voy a hacer que lo discutan entre ustedes. Nada, Tim, bancame. Hagámoslo mierda. It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. Un placer conocerlo, teniente Kitsudagi. ¿De qué es esto? A ver, Ari, we want to help you. Trent, I believe this is where you come in? Harry, queremos ayudarte. Trump, creo que acá entras. I don't quite know what I'm doing here. I was asked to participate as an expert. I think I need to manage your expectations a little. I'm at best an enthusiast in cognitive science. No sé realmente qué estoy haciendo acá. Me pidieron que participara como un experto. Creo que para manejar tus motivaciones un poco. Soy un entusiasta en ciencias cognitivas. My background is in something else entirely. I engage in neurology on a merely theoretical level. In fact, I should probably get going. Mi trasfondo es algo completamente distinto. Me propongo en neurología, al menos en un nivel teórico. De hecho, creo que voy a arrancar. No, Trant, it's too late. You're part of this shit now. No, Trant, es What tarde. you gotta say for yourself, shit kid. No, Trant, es muy tarde. Sos parte de este quilombo ahora. ¿Qué tenés para decir, mierdero? What does he have to say for himself? He left you to catch the bullets. ¿Qué tiene él para decir de vos? Te dejó que agarraras las balas. Shit, kid. What an interest in Monica. Mierdero. ¿Qué mierda es un mierdero? You, shit kid, that's you. Vos, mierdero. Sos vos. Despite all that you've done, the deserter, the Phasmid, the case. A pasar de todo lo que hiciste,
el desertor, el fásmido, el caso. No vale la pena. Good idea. It doesn't look like he thinks you're in a position to correct him on this shit issue. Buena idea. No parece que estés en una posición para corregirlo con tu mierda. ¿Cómo sabían que estaba acá? The cafeteria manager you fucked over told us where you went. El tipo de cafetería nos dijo dónde mierda. No. Entiendo que Garter les dijo. And people on the street helped us too, with your whereabouts. Sí, y gente en la calle nos ayudó con tu ubicación. Entonces, Dan Seyman parece que en realidad es el agente, el consultante especial de Hellsman. Yes, I'm Tran Heilstein. I never said I wasn't Tran Heilstein. Sí, soy Dan Hellsman. Nunca dije que no lo era. ¿Y qué hacías con el pibe entonces? Mikhail? Mikhail's my son. Ah, sí. Y todo ese tema de la historia interesante, espiándome. No, I was just interested in the Feld building and the Martinez beachhead. And Mikhail wanted to see Martinez. It was a coincidence. No, estaba interesado en el edificio Feld y en la base de Martinez. Y Mikael quería ver Martinez. Coincidencia. Ajá, vamos a dar el sí. ¿De qué haces una consulta especial entonces? What indeed? I was asked to share my take on some of the more obscure theories developed in Königstein in the 30s. Like partial psychotraumatic amnesia, group personality theory. Que sin duda. Me pidieron para que llevara tus temas en teorías más oscuras desarrolladas por Kornstein en los 30, como amnesia psicotraumática parcial, teoría de personalidad de grupo. He's here to see if you're insane. He is smart. Let's move on. Quiere ver si estás loco. Es inteligente. Vamos. Mencionaron una fuerza. Yeah, Major Crimes Unit, under Lieutenant Dubois and Vicomar. Ring any bells? Sí, más unidad de crímenes mayores, teniente Dubois Vicomar. ¿Te suena? No, refrescame la memoria. ¿Quién más está en esto? Refresh your memory? It's a goddamn Major Crimes Unit. There's you, me, Jude, Tron fucking Heidelstown, and Guillaume Baby. Refresca tu memoria. Es una puta unidad de crímenes mayores. Estás vos, yo, Jude, Dan puto Hellsman y Guillaume Baby. I'm technically just a civilian advisor. Técnicamente soy un consejero civil. Oh, fuck you. You're part of this shit show. Ay, chupala, sos parte de este quilombo. Bien, ¿quién carajo es Guillaume Baby? Oh, that's an interesting story, actually. Guillaume Baby is a police reporter who joined our team. He was really good. Then he left because he lost faith in your ability to lead the unit. Ah, eso es una historia interesante. Guillaume Baby es un reportero de policía que se unió a nuestro equipo. Era muy bueno. Después se fue porque perdió la fe en que vos podías liderar la unidad. Other people have left too. Good, smart people. People we won't get back. Only me and this really patient patrol officer are still here. And Tron because I'm forcing him to stay. Otra gente también se fue. Gente buena, inteligente, gente que no vamos a recuperar. Solo yo y esta realmente paciente oficial de patrulla acá. Y Tran, porque lo estoy forzando a quedarse. ¿Y qué hace mi unidad entonces? Do? It's a major crimes unit. We cleared the desk of cases so Precinct 41 doesn't look like the worst station in town. We are shit tier now, Harry. Because of you. Hacer es una unidad de crímenes mayores. Limpiamos el escritorio de casos que el precinto 41 no quiere ver como la peor estación del pueblo. Estamos en la tanda de mierda ahora, Harry. Por vos. They're your posse, or what remains of it. Hand-picked, hand-lost. ¿Es tu gente? O lo que queda. Elegidos a mano y perdidos a mano. The 41st isn't... La 41 no está... ¿Y dónde mierda estuvieron todo este tiempo? Había un tribunal de mercenarios ahí. God damn it, Harry. Puta madre, Harry. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. Your detective god. Fuck everything. All will burn. Detect or die. Nos dijiste que nos fuéramos a cagar, que lo iban a hacer a tu estilo.
Que sos el dios detective. A la mierda todo va a quemar, detectado a morir. Así que me dejaron enfrentarme a un grupo de asesinos entrenados por una puta lección. ¡Ew! ¡Conozco este chiste! Salió mal. It wasn't like that. No fue así. Fuck you, Harry. We didn't know there was gonna be a tribunal, did we? Ay, chupala, Harry. No sabíamos que iba a haber un tribunal, ¿no? Podría haber preguntado. Y que todas esas cosas. Ah, puta madre, yo no soy así. Yes, you're sorry. You're the sorriest cop who ever lived. Nothing has changed, Harry. I've heard this repentance shit a million times over. Sí, lo lamentas. Sos el policía más lamentable que existe. Nada cambió, Harry. Escuché este arrepentimiento 1.000.000 de veces. Nada de esto suena. The bells aren't ringing because you have brain damage. Trant, this is where you come in. How bad is it? Las campanas no suenan porque tenés daño cerebral. Trant, acá es donde entras. ¿Qué tan malo está? Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing, reasoning. All good signs, but complete retrograde amnesia, episodic and semantic. Bueno, no tiene marcas visibles, habla sin derrapar, puede manejar un bote, barco, está parado, razonando, buenas señales, pero amnesia completa, retrograda completa, episodia y semántica. Meaning, you forgot both who you are and the definitions of money, isola, hell, and so on. Lo que significa que te olvidaste tanto quién sos como las definiciones de plata, isla, pálido y así. As displayed in the station call, our interactions with him, and I don't want to be a snitch, but also mine with him before when Harry did not seem to know who I was. It's all very interesting. Como también lo mostró en la llamada de la estación, estas interacciones con él y... Mira, no quiero botonear. También quiero botonear. Pero también cuando me viste antes, cuando Harry no me sabía quién era. Muy interesante. Interesting? Interesante. Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Neurologically, psychologically, and why not socioeconomically? Sí, interesante. Tengo mis teorías, pero me gustaría escuchar lo de Harry. Harry, ¿qué pensás que te pasó? Neurológicamente, psicológicamente y, bueno, ¿por qué no socioeconómicamente? Tomé tanto que perdí la memoria. Y lentamente ahora la voy recuperando. He is. He's getting better. And I can confirm that he drank a lot of alcohol prior to it happening. Lo es. Y está mejorando. Y puedo confirmar que tomó mucho alcohol antes de arrancar. I believe he drank. People do that, especially this one. What they don't do is forget their whole life because of drinking. Te creo que tomó. Gente hace eso, especialmente este. Pero lo que no creo es que haya olvidado su vida completa por tomar. Todavía sorprendido. But Detective Vigmer, he has blanked out before. Pero Detective Vigmer pasó antes. ¿Pasé? Yes, a couple of times. After some of the more serious benders. One was after the two drunks case. The other when we looked into that mirror. Sí, un par de veces. Más de los mezclas raras. Uno fue en el caso de los dos borrachos, donde miraste el mural. So you don't remember not remembering. Beautiful. Así que no te acordás no acordarte. Hermoso. Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten the idea, yes. Practice. And then he used alcohol to get there, so to speak. Interesante. Entonces primero puso los pies, preparado. Ahí es donde pudo haber tenido la idea. Sí, práctica. Y entonces usó alcohol para llegar ahí, padres. What do you mean? ¿A qué te referís? Well, here's my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a significant anomaly at all? Something to be explained, approached as a defect? Look at the sensory input here.
Bueno, acá está mi teoría. ¿Qué tal si esto no es una reacción normal de... Es una reacción completamente normal del mundo en el que vivimos? Que no es una anomalía significativa, sino algo para ser explicado, sacado como un defecto. Mirá la entrada sensorial acá. Look at the ruins, the neon. Listen to the radio, the multitudes, the people. Live here for 40 years. As a police detective, he's like a magnetic reader on the world tape, to borrow a known metaphor. Harry's been pushed flat against it. Total input. Mirá las ruinas, el neón, escuché la radio, las multitudes, la gente. Viví acá por 40 años. Como detective policía, es un lector magnético de la cinta del mundo. Para prestar una metáfora conocida. Harry fue empujado contra eso. Completo. Hardwired to the free market. He just needed for its end. Puesto directamente con el mercado libre. Libre mercado. Necesitaba que terminara. Okay, Trump, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad we brought you. Will he or will he not be able to work in the major crimes unit? Is he a crétin now? I want to know that. Ok, Tan, gracias. Eso es absolutamente no tiene nada de sentido. Me alegro haberte traído. ¿Va o no va a ser? Va a poder trabajar en la unidad de crímenes mayores. ¿Es un cretino ahora? Quiero saber eso. He's not a cretin, and he is able to do work. If not in his previous leadership role, then as a line detective. No es un cretino. Y está capaz de ese trabajo. Si no es su líder antiguo como detective de línea. ¿Realmente como líder? ¡No! Detective. No, detective de línea está bien por ahora. For now, I misphrased my question. It should have been, is he able to put his clothes on and use the body? Or do we need to get him on a disability pension? Por ahora, le hice mal mi pregunta. Tendría que haber sido, ¿puede ponerse la ropa y ir a cagar o tenemos que tenerlo con una pensión de disabilidad? Una pensión de discapacitado. Bueno, y ahora. Now nothing. Now we're just going to stand here. Ahora nada. Vamos a quedarnos ahí. ¿En serio? Dale. No. Now we discuss that. What the fuck did you do to a motor carriage? Why is it there, Harry? No, ahora vamos a discutir eso. ¿Por qué mierda le hiciste a nuestro carruaje de motor? ¿Por qué está ahí, Harry? Lo manejé al océano cuando estaba borracho. Pensé que eso era obvio. Ah, so refreshing. He just admits it. Thank you for your honesty. Thank you for destroying 45,000 real of police property that's coming out of everyone's payslip. Tan refrescante. Lo admite. Gracias por tu honestidad y gracias por destruir 45.000 reales de propiedad de policía que va a salir del pago de todos. It doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. No importa. Tu placa, Harry. Toma tu placa. Toma. In a rush to demonstrate your badge, your eager fingers can't sustain a grip on the smooth plastic, and the badge slips out of your hand. Mira, mostrate. Ay. Not today, badge. No hoy. Acá está la dama. Acá está la placa. And your gun? Y tu arma. As if having your badge and gun are natural states, not achievements. Como si tener tu placa y tu arma son estados naturales, no logros. What is it with all these material objects? Aquí está. Con todos estos objetos materiales. Acá está mi arma. He has it. And he didn't drop it. You're drunk like a bum, Harry. Put that thing away before you kill someone. Ay, por Dios, la tiene. Y no la tiró. Estás borracho como un pelotudo, Harry. Con esa cosa antes de irte está bien. Mira, dejé de tomar para siempre. Estoy estúpido aburrido ahora. I don't buy it. Why do you smell like a corpse then, huh? Ah, no lo creo. ¿Por qué hables como un cuerpo entonces, He's wounded. It's been a long week and he's handled an actual corpse. Está herido. Fue una semana larga y manejó un cuerpo en serio.
Manejé un cuerpo en serio, el mío. I don't believe you. You're drunk. You let a suspect escape, a certain classier, because you were too drunk to assess a flight risk. No te creo, estás borracho. Y dejaste que un sospechoso escape, una Z clásica. Porque estabas muy borracho para hacer que era su riesgo. We've read the report, Sari. Lieutenant Kitsuhagi's. We know. Leímos los reportes, Harry. Para tener que Kitsuragi, sabemos. Mira, no llevarla fue la cosa correcta, nos dio una pista vital que nos llevó a la isla. Oh well, if she was nice. I'm not even gonna get into the other suspect, who also escaped. Yeah, Ruby something. Ah, sí, sí fue linda. No voy a entrar en la otra sospechosa que también escapó. La Ruby algo. Or the fact that you're ever Claire's little peony now, doing I don't know what for him. That's small-time stuff. That's nothing. That's a humorous anecdote. O el hecho que ahora sos el pequeño peón de Eva Claire haciendo no sé qué cosas para él. Eso es mierda, nada. Eso es una anécdota humorosa. Compared to the 6 people who were gunned down, the streets are literally red with blood, Harry. It was fucking mass murder. Comparado con las 6 personas que fueron matadas, las calles están rasgadas de sangre, Harry. Fue una masacre múltiple. He did everything he could. We did everything we could. The company hired and vetted mercenaries. Lieutenant Dubois got between them and the locals. Hizo todo lo que pudo. Él. Nosotros hicimos lo que pudimos. La compañía contrató mercenarios que no estaban confiados. El teniente Dubois se puso entre ellos y los locales. Here comes the cavalry. Acá viene la caballería. He did so at considerable risk to his person. Remember, he was shot. We stopped an execution, not a negotiation. The loss of life was minimal compared to what it could have been. Él hizo con un riesgo considerable a su persona. Acuérdense que lo dispararon. Pero una ejecución, no una negociación. La pérdida de vida fue mínima comparado con lo que pudo haber pasado. También resolvimos el caso. Está resuelto. Todo. Detective, it's better if I do that. Detective, mejor si yo hago eso. It's so much better if he does this. A million times better. Es mucho mejor si lo hace. 1.000.000 de veces mejor. Ok. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you didn't handle the situation. Gracias por la entrada, teniente Kitsuragi. No quise sugerir que ustedes no manejaban la situación. He thinks of apologizing, but decides against it. Piensa en disculparse. Una va en contra. You've spent the week with him on this case. What is your take? Pasaste una semana con él, en este caso. ¿Cuál es tu opinión? On the case? En el caso, On Lieutenant Yefretor Dubois. el teniente Jeffrey Dubois. Well, the drinking, the gun losing, also losing the badge. That's all true. Although he has not been drinking on the job this week. Bueno. El tomar la pérdida del arma, también perder la placa, es cierto. Aunque no tomó el trabajo esta semana. Lo cual es cierto, yo dije, no voy a tomar esta mierda. ¿Sí? Es 1 week. una semana. Then there's the self-flagellation issue. He likes to apologize, profusely, making it sound like he's guilty of at least first-degree murder. It's not a good communication strategy for an officer. It's... Después está el tema de la autoflagelación. Le gusta disculparse profundamente. Parece hacerlo sonar como que es culpable de al menos asesinato en primer grado. No es una buena estrategia de comunicación para un oficial, es patético. It's just strange, especially in light of his political views. Detective Dubois is, as you may know, a true blue moralist, a man of the center, not prone to political outbursts, which is commendable, but also at odds with his behavior. Es raro, especialmente en vista de sus vistas políticas. El detective Dubois es, como saben, un moralista de centro azul, un hombre de centro. O sea, no tiene salidas de política, lo cual es muy convidable, pero también con chances de su comportamiento. And then there's the motor carriage in the sea, something I was not present for. But despite all this, he is a great detective, one of the best I have seen, in fact.
Ah, cierto. Aren, porque esto sí vale la pena. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Tiene que ser así la concha de su madre. Eh. Va, para. ¡Grande, Kim, te quiero! Y después es el tema del carruaje de motor del mar, algo por lo cual no estuvo presente, pero a pesar de todo esto, es un gran detective. Uno de los mejores que vi, de hecho. He can talk human beings into telling him anything, and he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not once stopped working on the case. He is tireless, madly driven. Puede hablar con seres humanos para que le digan cualquier cosa, y no frena. Y todo el tiempo que pasé con él, no paró ni un solo segundo en trabajar en el caso. No descansa. Estaba en espalda. And he solved it, near perfectly. In 1 week we have a confession, a murder weapon, and the perpetrator. Locked on the island right now, awaiting transportation. Y lo resolvió casi perfectamente. En una semana tenemos confesión, arma homicida y el que lo hizo. Y el perpetrador, encerrado en la isla ahora, esperando que lo transporten. He apprehended a straggler who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution, who's probably committed other murders over those years. Oh, and he also discovered a new species. Aprehensió a un tipo que estaba escondido por 50 años desde la revolución, que probablemente hizo otros asesinatos en estos años. Ah, y descubrió una nueva especie. A new species? Una nueva especie. A colossal stick insect, 3 meters tall. It's on the island, camouflage as the reed. It unfolded from them. I did not, unfortunately, get a photo, but I believe it may have been the Insulindian phasmid. Un insecto colosal de 3 metros. Está en la isla camuflado con los juncales. Salió de ellos. Desafortunadamente lamentablemente no tengo una foto, pero creo que podría haber sido el phasmid insuliano. I know this sounds fantastic, but I'm a 4 times decorated lieutenant of the RCM. I do not make up encounters with cryptids to spice up my day. I am very, very sane. Y sé que suena fantástico, pero soy un teniente decorado 4 veces del RCM. Yo no me invento encuentros con los críptidos para alegrar mi día. Soy bastante sano. I don't doubt you, Lieutenant. If you say it was the Insulindian phasmid, then it was the Insulindian phasmid. No dudo, teniente. Si usted dice que fue el phasmid insuliano, era el phasmid insuliano. Musadila. By God. Is it somehow connected to the case? Por Dios, ¿está conectado al caso? The killer did not seem to be aware of the phasmid's presence, exhibiting a strange, atypical dementia. He fell into a stupor after its appearance. He became near catatonic. El asesino no parecía estar atento de la presencia del phasmid. Mostraba una demencia rara típica. Cayó en estupor después de su aparición. Se hizo catatónico. Probablemente no está conectado, pero el perpetrador sabía de su existencia. So it is connected. Entonces está conectado. No, más no que sí. We could order a search. I could get people from EPIS on the island, entomologists, doctors. There must be signs of it in the reeds. If we found the Insulindian phasmid, well, that would be absolutely exceptional. The PR value alone. Podemos ordenar una búsqueda, podemos tener gente de EPIS en la isla, entomologistas, doctores, tiene que haber signos de él en los juncales. Vamos al phasmid insuliano, bueno, sería absolutamente excepcional. El valor de recursos, el valor de relaciones públicas solo. There, you need to make your case now. The floor is all yours. He prepared it well. Ahí. Tienes que hacer el caso ahora. Pero bien. El asesino. ¿Para qué? El asesino. Para ver.
También el fásmido era mujer, era femenino. Los juncales son su nido. Female? What makes you think so? Femenino, ¿qué puede hacer creer You eso? had to see it. It had the subdued colors of a female. And the nesting behavior too, I think. Tienen que verlo. Eran los colores subidos de una mujer. Y un comportamiento también de nido. Incredible. Were there eggs in the nest? Increíble. ¿Había huevos en el nido? Not as far as I could see. There were other things there, though. No tanto como, no como lo vimos. Hay otras cosas ahí, sin embargo. Había juntado objetos en su nido. Un casco, una mira y un pasaporte. Actually, you know, this would indicate it was a male. This is far from anything in my field, but I think such nests are called bowers. They are for attracting mates. De hecho, sabes, esto podría indicar que es un hombre. Esto podría ser más allá de mi campo, pero creo que nidos así son llamados towers. Ah, está mal. No sirven para atraer parejas. Bowers are built by males of the species who can't afford colorful mating displays physically. This one was plain colored. Los powers están construidos por especies, por hombres de especies que no pueden permitirse más físicamente. Este era plano. Podría haber sido macho, de hecho. Must be robust if it can move a helmet with its limbs. Debe ser mucho, se puede mover un casco. Creo que se reproduce por partogénesis. As in cloning itself? What makes you think so? Por sí mismo. ¿Qué te hace creer? Observación. Well, then it wouldn't matter if it's a male or female. The bower would just be rudimentary behavior from before the parthenogenetic mutation. Bueno, no importaría si es hombre o mujer, entonces. El bower sería un comportamiento rudimentario de antes de la mutación partogénica. That makes sense. Yes. Tiene sentido, sí. Very interesting. Such organisms are extremely vulnerable to disease. A single strain of bacteria could wipe out the whole species. We're probably looking at conservation efforts here. Muy interesante. Los organismos son extremadamente vulnerables a las enfermedades. Una pequeña forma de bacteria podría limpiar toda la especie. Probablemente estamos buscando fuerza de conservación acá. Tenía mandíbulas que parecían como pelo y era completamente blanco desde. Yes, but also reed-colored, beige and brown, a little green on the outside. After unfolding from a single stalk, it still retained parts that looked like reed tufts on its limbs. Sí, pero también era color de juncal. Beige y marrón, un poco verde de afuera. Después de salir de una forma larga, todavía seguía teniendo partes que parecían como juncales en su cuerpo. Incredible. It's a toughie that you don't have a photo. This would look very, very flashy in the papers. None of it says vigilante murderers to me at all. Great PR. Increíble. Una pena que no tenga una foto. Esto se vería muy, muy movido en los papeles. Nada diría asesinatos vigilantes. Nada. Buen trabajo. Fue relación pública. I tried to, but I only got a blur. Traté, pero solo tuve un borrón. Ouch. We can still work. Cop discovers new species in there. I know a good guy in La Majeste, but only after the École Supérieure people find it. This cannot be done by French people. Puede que todavía tengamos algo. Trabajar. Policía descubre nueva especie acá. Conozco a alguien en la Majesté, pero solo después de la que la gente de École Supérieure lo encuentre. No puede ser hecho por gente normal. It needs to be white coats and glassware for this fly. We need professionals. Tiene que ser gente de traje blanco y ya. Lejos acá. Acá, vamos a estar profesionales. You're doing good here. Perhaps only for a moment, but still. Venís bien, quizás por un momento, pero aún así. Quit while you're ahead? Or no? Salir cuando está adelante o no. El asesino y los metados tenía un motivo fuerte contra él. Lilianovich.
A revolutionary matronym. Bien dicho. Una botanista revolucionaria. The custom started in Grad, where they have patronyms: Krasovich, Lasovich, etc. The revolutionaries saw this as a chauvinist atavism, so they used matronyms, derived from the mother's name, instead. La costumbre empezó en Grado, donde salieron los patrones Kaskovich, Lasovich, etc. Los revolucionarios decían que esto era un activismo chauviano para usar matrónimos, derivados del nombre de la madre. This man's mother was Lilian, his Lilian's son, Lilianovich. The custom was overturned after the revolution failed, but not before it made it to Revachol. La mujer de este hombre, la madre de este hombre era Lilian, es el hijo de Lilian, Lilianovich. Esta costumbre se dio vuelta después de que la revolución falló, pero no antes de llegar a Revachol. So, it is what a soldier of the ICM would be called. Así que es lo que es. Así que es como un soldado del ISM sería llamado. Thank you, Trant. Thank you for that piece of cultural theory. You said you have a motive? Gracias, Stan, por la pieza de teoría cultural. Dijiste que tenía un motivo. Of course, excuse me, I just thought it was noteworthy. Actuar mercenario en un acto de celos. Jealousy? I thought this Lilianovich was an old man. To have been hiding for 50 years. Like 70-something. ¿Celos? Pensé que Lilianovich era un viejo. Pero estaría escondido por 50 años. ¿70 y algo? A strange psychosexual fascination. The result of spending all this time in solitude on the islands of this bay. And trauma too. He himself gave a political reason. In his mind, he had killed an enemy combatant. Una fascinación psicosexual. El resultado de pasar todo este tiempo en solitud en las islas de la bahía. Y también el trauma. Se dio a sí mismo una razón política. En su mente, él había matado a un combatiente enemigo. Also, we have ballistics from the gun, matching the bullet found in the dead mercenary's head, and 2 officers on the scene that Mr. Dross confessed to. También tenemos balísticas para el arma que concuerdan con la bala encontrada en la cabeza del mercenario muerto. Y 2 oficiales en la escena que el señor Dross confesó. It's a clean win. Es una... Oh, it's way more than that. Oh, es más que eso. Hicimos todo lo que pudimos. Cada segundo fue una pelea. Lo cual es cierto. I've never doubted you can pull yourself together and work in bouts. Bouts don't last. I can still smell the booze on the wind. Nunca dudé que podía estar junto y trabajar en peleas. Las peleas no duran. Todavía puedo oler el alcohol en el viento. God damn it. Doesn't it ever leave? It is there. Like in your bones or something. Puta madre, nunca se va. Está ahí, en los huesos o algo. It will pass in time. Va a pasar un tiempo. También hay una persona muerta en el paseo. Persona desaparecida. Yes, yes. Fallen through a gap in a boardwalk. Drunk. Sí, caído en un espacio, borracho. ¿Y cómo sabían que lo encontré? The body was transported to Precinct 41, our morgue. I had Tilbrook and Mullins take care of funeral arrangements and family stuff. El cuerpo transportado al precinto 41. Esta morgue. Dice que Tilbrook y Mullins se encargaron de los arreglos funerales y los temas familiares. You're not the only cop in the world, Harry. This all comes back to us. No son los únicos policías en el mundo, Harry. Todo esto vuelve a nosotros. Still, good work with the missing person, detective. Aún así, buen trabajo con la producción desaparecida, detective. It's still a point for you. No denying it. No hay un punto para... ¿Hay un punto para vos? No hay que negarlo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Quieren llevarse esta mierda otra vez? I don't want to, but you discovered a new species and solved the murder. No quiero, pero descubriste una nueva especie y resolviste el asesinato. So I have to, Jude. Y así que tengo que... Jude. Anything that ends the trial is okay with me. Todo lo que termine la prueba está bien para mí. You haven't been drinking, she thinks. So, maybe this time. No tomaste esta vez.
Me estuviste tomando, piensa. Así que quizá esta vez... Agreed. The public relations potential of this is too valuable to let go. Estoy de acuerdo. El potencial de relaciones públicas es muy valioso para dejarlo ir. Okay. We have vehicles in the square, and the perpetrator needs to be taken into custody. Let's go. Ok, tenemos vehículos en la plaza y el perpetrador tiene que ser llevado a custodia. Vamos. Tengo un par de preguntas antes de ir sobre quién soy. The man looks westward, impatiently, El hombre se ve que sale impaciente. jingling his car keys in his pocket. Teniente Ketsutai, ¿qué vas a hacer ahora? Well, first I will go back to my station and write the most detailed report anyone has ever seen. It will have to be good to cover all these. Then I will have a serious talk with my captain. Bueno, primero tengo que volver a mi estación y escribir el detalle, el reporte más detallado que alguien haya visto. Tiene que ser una buena tiene que ser bueno para cubrir todo esto. Después voy a tener una charla seria con mi capitán. ¿De qué? Detective, we just stopped a small-scale war. Something is happening to Revachol. Detective, tenemos una guerra a escala chica. Algo está pasando en Revachol. I don't know what yet, but it's going to be a hard spring for the RCM. We need to get ready, infiltrate, investigate. No sé qué todavía, pero va a ser una primera bastante dura para el RCM. Tenemos que prepararnos, infiltrarnos, investigar. ¿Querés venir a la estación 41? Me encantaría laburar con vos. Talk to Captain Price? I'd rather not ruffle the feathers of two captains with my doom-mongering. ¿Hablar con el Capitán Price? No me gustaría mover las plumas de dos capitanes conmigo. No, me refiero a investigar. Venía P141. Work with Price? I'm flattered, but I don't know if I... ¿Trabajar con Price? Me halaga, pero no sabría si... Would fit in. I'm crazy enough. Can take the stress. He doesn't know how to finish the sentence. Calzadilla. ¿Esto es lo suficientemente loco? ¿Puedo llevar el estrés? ¿No sabes cómo terminar la frase? This truly came as a surprise to him. Not a bad one, but he's at a loss. Esto vino como una sorpresa para él. No es malo, pero está en pérdida. Flattered? You're Lieutenant Kitsuragi. We would be flattered if you even considered. ¿Halagado? Vos lo estás teniendo que oír. Nosotros estaríamos halagados si lo hubieses considerado. I would have to tie things up in GRIH first. But, I mean, whatever is coming, Jamrock will be more central to it than the harbor. Tendría que agarrar un par de cosas en el grip primero, pero... Digo, lo que se viene, Jamrock va a ser más central que el puerto. And we also have a huge caseload, Lieutenant. Piles that we need to get back to. Mountains, even. Y también tenemos una gran carga de casos, teniente. Pilas que tienen que ser atendidas. Montañas incluso. I do like the sound of that. ¿Le gusta el sonido de eso? He's really considering it. ¿Está considerando? Ok, soy un policía sucio trabajando para la puta madre. Es la última duda y después contesto la primera. No. No. Ok. Talks concluded. ¿Se acabaron las charlas? Sí, ya está. ¡Vamos! Good. Bien. Fuck it, let's go. Tron brought his motor carriage. It's a 20-minute drive to Jamrock. Carajo, vamos. Te trajo su carruaje de motor. Son 20 minutos hasta Jamrock. The great district hums in the slowly falling snow. A chessboard of wooden houses, 80,000 living souls, and chimney stacks. Fire traps as far as the eye can see. From Main Street to Precinct 41, to Boogie Street, forking into the white horizon. El gran distinto suizo. Acá, en el silencio, en la nieve lentamente cayendo. Una tabla de ajedrez de casas de madera. 80.000 armas vivientes y venidas. Las trampas de fuego que lo más lejos que puedes ver. Desde la calle principal al P141. Desde la calle Boogie hasta el horizonte blanco. You close your eyes and hear the dogs bark. A lone woman sits by a factory window, dreaming of meteorite strikes. On Rue de Saint-Jérôme, a square bullet slides into a square-shaped chamber. In Old South, a man without eyelids smiles.
Spring has come. It's time. Cerrar los ojos y escuchas a los perros ladrar. Una mujer suitosa se sienta en la ventana de fábrica, soñando de lluvias de meteoritos. En Ruiz Angelón, una bala cuadrada sale en un casquillo. Sí, en un cañón de forma cuadrada. En el viejo sur un hombre sin párpado sonríe. Llegó la primavera, es hora. Dawson? Yes. McLean? Yes. Hiddleston? No. Vicmere? Yes. Dubois? Of course. Dawson? Sí. McLean? Sí. Hiddleston? No. Vicmere? Sí. Dubois? Claro. Really? Nix Gottlieb looks up from the list. I hear he's unstable. You say that like it's a bad thing. Captain Potomny Price gestures with a ballpoint pen. It's dim in the office, and the curtains are drawn. Harry's our man. He'll pull through. When he does, he'll side with the RCM. Understood. Gottlieb returns to the list. Minnow, of course. ¿En serio? Scott mira la lista. Escuché que es inestable. Decís eso como que es algo malo. El capitán Potomny Price hace gestos con la voz. Está atento en la oficina y las cortezas se van. Harry es este hombre para avanzar. Lo que cuando él lo hace se pone al lado del RCM. ¿Entendido? No te vuelvo a la lista. ¿Minó? Claro. Wonderful. Then can we please just go back to Jamrock now? Hermoso. Entonces podemos, por favor, ir a Jamrock ahora. Sí. Yo lo dije, yo lo cumplí. 9 horas y 27 minutos. Pero ya está. Hemos resuelto el caso. Ya ha terminado Disco Elysium. No creo que haga falta decir que recomiendo ampliamente este juego. No es un juego que vuelvo a jugar. Bien, porque no son mis tipos de juegos. Así que para que yo lo esté recomendando es porque es algo bueno. Es porque hace cosas que tiene sentido. La historia es buena, te hace dudar. Y aparte, no todos van a tener la misma historia. Y aunque hay gente que no concuerda, puedo entender el punto de que digan que no necesariamente tenés que tratar el juego como cierra. Yo prefiero que no caigan así sencillamente por... bueno, básicamente todo lo que tiene el juego. Tiene softlocks como cierra, aunque algunos digan que no. Pero eso no le quita el juego. Es más, creo que las broncas que he tenido con el juego no tienen nada que ver con el juego en sí. Excepto quizás el día 2, que el día 2 quizás fue por estupidez mía, que hace tiempo no hice nada. Hubo cosas que no hice, por ejemplo, nunca investigué al testigo porque me di cuenta después lo que tenía que hacer. Y no lo hice solo porque, bueno, quería aquí mal lado y no me iban a alcanzar los tiempos. Pero dentro de todo, la historia fue buena, los personajes fueron agradables y creo que Harry y Kim, creo que Kim fue el que más cargó el juego. Este fue uno de los personajes mejor escritos y el hijo de puta se quedó al lado mío. Pero aparte creo que es lo mejor, porque esto del final fueron las muestras. Es un juego que obviamente recomiendo, pero este es el tema, más que nada. Esto es un RPG de los clásicos. Si vos cuando jugás un RPG, lo primero que se te viene a la cabeza son cosas tipo Diablo, Mass Effect, Shade Empire o cosas similares,
o Fallout en cierto punto, al menos los nuevos. Sí, lamento informarte que este juego no es para vos. Te recomiendo que lo juegues, solamente sabes que nunca va, que hay un solo momento de acción, solo uno, y aún así es probable que no te salga bien. No es necesaria una guía, aunque sí es recomendable para ciertas cosas. A menos a mi gusto. Pero dentro de todo, es una muy buena experiencia que recomiendo. Me costó 11 transmisiones esta mierda. Y aviso por las dudas. Hay un 12 abajo. Sí, es porque quiero que recuerden, esta transmisión duró hasta ahora 9 horas y media. Yo arranqué esto a las 3 de la tarde y ahora son las 12 y cuarto de la noche. No cené, así que ahora lo que voy a hacer después de terminar es, voy a levantar el culo, voy a ir a la cocina, voy a calentar mi agua y me voy a hacer algo de comer porque tengo hambre. Porque ayer en mi día comí una fruta, porque quería abrir temprano porque sabía que esto iba a ser largo. No pensé que iba a ser tan largo. Sí, verdad. Pero yo creo que es un juego que vale muchísimo la pena que todos experimenten, aunque no sea para cierto tipo de gente. Y yo creo que esa es la frase principal. Igual al mismo punto, si tu palabra, si vos haces RPGs y lo primero que se te viene en la cabeza son cosas como Diablo, Mass Effect, Shade Empire o RPGs que se centran más en acción que otra cosa, probablemente esto no te guste o no te termines de acomodar. Pero si tu idea de RPGs son los clásicos tipo Baldur's Gate, papu, esto te puede llegar a gustar, te puede llegar a gustar mucho. Y parece un juego largo, para que sea una idea, supuestamente esto me marca que hice 60 horas. En realidad hay que descontarle como unas 10 horas que fueron testeo y graseo y demás, pero no se sintió extremadamente largo. Y la vez que yo dije que quería cliquear de nuevo, la mierda que yo tengo de este juego no es el juego en sí, es Unity, que es un motor de mierda. Pero no voy a tirarle mierda a Unity esta vez, y no le voy a tirar mierda al disco porque no se lo merece. Es un juego que vale la pena, y si pueden hacerlo demás, y por favor, jueguenlo en inglés. Toda esta gente que están viendo acá pareciera que no sabe escribir, no sabe traducir, no sabe inglés. En serio, leen las traducciones y ven atrás y así como... Pero boludo, no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. Pero bueno, eso fue todo por mi parte. Son las 12:20 de la noche. Voy a ver, es muy probable que una persona... Esperemos que no me mate. Esperemos que no me mate. He visto cosas peores. Ok, está activo, así que sé exactamente a dónde voy a ir. Va a ser un arrepentimiento a dónde mierda voy a ir. Pero no sé. Veremos qué pasa. Pero bueno, mientras esto sigue, voy a dejar que los títulos sigan. Así que... Canal de YouTube con el archivo, si a uno le interesa verlo. Ah, no, para cierto, porque no anda. Para porque tengo que activar todo otra vez. Qué raro. Se rompió todo. ¿Ahora tendré que hacer a mano esta mierda? A ver. No, para ya lo reinicio. Ah, no. Pero todo se olvidó de que lo puso en un grupo distinto. Es de pelotudo. Ahí está, canal de YouTube con archivos, si a alguno le interesa. Canales extra con cosas a todos, creo que no hace falta que les diga que lo vean. De nuevo, ha sido una experiencia maravillosa y es uno de esos juegos que yo recomiendo ampliamente a todos. Dicho esto, no recomiendo transmitir este juego.
Es la única cosa que les voy a decir. ¿Lo van a jugar? Perfecto, jueguenlo en privado. Aunque hay integraciones de Twitch, es demasiado texto. Ustedes vieron lo que fue el centro. Fue puro texto. Y tirada de lados en medio, pero... La verdad, es algo excelente. Yo los perdono a todos. Ah, bueno. Falta mucho para que termine el secreto, no me quedé pensando. No se pueden saltar, me encantaría irme a morfar, la verdad. A la mierda, mierda, ¿cuánta gente laburó acá? En serio, ¿cuánta gente laburó acá? Ay, la lista de nombres que sale. Y si alguien pregunta qué juego sigue, Syndicate. Pero bueno, ahora sí. Yo lo sé de liberar, yo me voy a morfar algo. Vamos a hacer un raid a un conocido. Queremos que no me mate nomás. Pero bueno, nada más. Rev, thank you so much for stopping by. Edu, gracias por pasarte. Edu, gracias por pasarte. León, gracias por pasarte por la raid. La gente que está viendo esto de fondo, que ha visto toda esta serie. Muchísimas gracias. Ha sido un placer jugar Disco Elysium. Y ahora sí, yo no tengo nada más. Como siempre, yo soy Lord. Esto fue Disco Elysium y nos veremos el jueves, porque mañana tengo otras cosas que hacer, tengo dentista, lamentablemente, tengo una cosa pendiente. Y nos veremos el jueves ahora sí con más Dark Souls 2. Y después el viernes más Dark Souls 2. Y el sábado arrancamos Syndicate desde temprano. Ha sido una experiencia y un placer haberles entregado este juego. Jueguenlo y tomen las decisiones. Y usen F5. Nada más, muchachos. Nos vemos.